Ahí estamos, ahora sí, ahora sí. Uh, que por cierto, ¿qué onda? ¿Qué onda con la cámara web? Anda media tonta. A ver, vamos a ¿cómo se llama? Oh, wow. ¿Por qué se veía así la cámara web? What? A ver. Ok, qué raro. Hasta podría decir que estaban penando, weón. Se puso diabólica la cámara, sí es cierto. ¿Qué le pasó a la cámara? What the fuck? ¿Qué le pasó a la cámara? Ok, ya estamos, ya estamos. O sea, literal el espectro de la cámara web estaba apuntando hacia aquí, hacia el sillón, pero tenía como que tenía como que con un filtro y así. What the fuck, ¿por qué se veía así? La verdad es que extrañísimo, hermano. Puta madre, no sé qué pudo haber pasado ahí, sinceramente. Hasta, hasta me dio miedo, huevón. A ver, vamos a quitar aquí el mensajito para cuando termina el contador. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por acá? Y dice, hoy se levantó temprano, Dancho. Sí es cierto. Bueno, levantar temprano, pues como tanto no podría decirlo. Siento que alrededor de las 9:10 aproximadamente me desperté hoy de la mañana. Y por cierto, Jason, hablé con Sama por mensaje. Me estoy olvidando algo. Tengo la TV aquí encima mío. O sea, está extendida, pues, como normalmente yo la tengo aquí en el sillón jugando. Un momento. Ah, ahí está mucho, mucho mejor, la verdad. Voy a moverlo un poquito más, tal vez. Oye, pero sí es cierto, Jason, no tengo ni puta idea de qué pudo haber pasado con la cámara. ¿Por qué se puso así de la nada? O sea, what the fuck. Y bueno, hoy dominguito, pues, tal cual como está en el título, es de Hollow Knight temprano. Un Hollow Knight dominguero, ¿verdad? Entonces, pues nada, ¿qué puedo decir? Tenía bastantes ganas de seguir jugando Hollow Knight, entonces pues nos aquí el día de hoy con ustedes su siempre host, pues obviamente yo. Este... ¿Y qué tal, Jason? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu domingo? Espero que todo bien, espero que todo bien. Que por cierto, Jason, a ver si es que se puede ver. Este mouse, el mausito que tiene como que unas luces RGB. La verdad es que yo nunca he sido muy fan de las luces RGB, sinceramente. Al menos no, por ejemplo, en accesorios, como en teclados, como en este caso mouse. Pero pues es de lo mismo que te había contado la otra vez, pues, ¿no? Este mouse no se supone que yo lo he comprado, sino que un amigo que salió del país quiso regalármelo como detalle, porque pues obviamente ya no, quién sabe cuándo iba a regresar. Entonces, prefirió regalármelo, pero pues tan regalado no fue porque pues a mí la verdad no me gusta recibir del todo cosas así de a gratis, pues, ¿no? Y lo que pasó fue que, o sea, tal cual como te lo conté y como lo habíamos planeado, fui a recoger el mouse a su casa y antes de llegar a su casa, por supuesto que compré la cajita de chocolates, que era una cajita como que de este tamaño nada más por ahí, alrededor. Que venían como unos, ¿cuántos? Como unos 8 o 10 chocolates, obviamente para la mamá de mi amigo, pues, ¿no? Y por supuesto que se lo entregamos con el mensaje de que su hijo se lo enviaba, pues, ¿no? Y la verdad es que fue un muy, muy, muy bonito detalle, la verdad.
Vamos a activar el sonido del juego porque me olvidé de hacerlo. Y que, por cierto, algo que no vamos a hacer más es iniciar el stream en la pantalla de inicio del juego porque subiendo los bots de Hollow Knight precisamente pasó que la canción literal que está en la pantalla principal del juego y que es también la canción principal del soundtrack de todo Hollow Knight, pues alucinen que tiene copyright, hermano. Entonces, puta madre, tuve que lidiar como que con 4 o 5 videos aproximadamente que me saltaron el copyright por la canción del inicio. Entonces dije, pues no, ni cagando, no vamos a volver a iniciar el juego con la pantalla de inicio. Entonces por eso estamos acá ya dentro del juego nada más iniciando, pues, ¿no? ¿Qué dice? Aquí redescargando Nier Automata. Oh, qué cool. Yo también quiero, me gustaría jugarlo en el stream. Tal vez de aquí a un tiempito podamos jugarlo en stream, pues estaría súper cool de hecho. Dice, se anda ligando a la madre del amigo, ese es nuestro Dancho. No, no, no. O sea, la idea de los chocolates no viene de mí, sino que yo al decirle a mi amigo, pues, ¿no? De que no podía aceptarle así como así nada más. Yo le dije, pues, no, al menos le doy unos, qué sé yo, unos... A ver, 10 soles que serían como alrededor de $3. Y pues me dijo, mejor cómprale una cajita de chocolates que de esos chocolates que yo siempre le llevaba, me dijo. Entonces, como un detallito, pues, ¿no? Y le dije, puta, qué buena idea, huevón. Le vamos a hacer una alegría a tu mamá y un buen detallito como para que se acuerde de que aunque estés lejos, pues de todas formas, le pueden llegar cositas de tu parte, pues, ¿no? Y tal cual, esa fue la idea. Esa fue la idea y la verdad es que estoy muy feliz, huevón, por eso. Porque él, como lo había mencionado, pues, ¿no? Solamente pensaba en regalármelo. Y la idea también salió de mi insistencia en querer al menos pagarle alguito, pues, ¿no? Por el mouse. Y la verdad es que salió todo muy muy bien, sinceramente. Estoy muy muy contento por cómo salió todo eso. Ok, entonces, a ver, creo que una muy buena idea sería regresar a Boca Sucia. ¿Por qué Boca Sucia? Porque tenemos 2000 geos y al menos quisiera gastarlos en algo a que me maten y no pueda recuperar mis geos. Entonces, creo que vamos a ir a hacer esta cosa para poder, bueno, el viaje rápido, pues, puta madre. A ver, vamos a bajar. ¿Por acá hay otra salida? No, creo que no, solo es esta única. ¿Qué hay por aquí? No recuerdo exactamente por dónde se salía de por acá. Oh, ya me acordé. Por estos, súper molestos. ¡Ah! Que estos bros, que siempre andan volando son súper, súper molestos. Dice, en el Nier llegué hasta el segundo boss y después de 3 intentos, intentando esquivar sus golpes, que no pude descubrir cómo mierda esquivarlos, lo borré. De repente tenías, de estos juegos que están modificados para cuando se descarguen piratas. Hay unos juegos que están modificados contra la piratería, ¿no? Y que literal no puedes completarlos porque pues literal el juego detecta que ha sido craqueado y literal se activa antipiratería. Pero no sé si sea en el caso también o que tenga esta característica el Nier, pues, ¿no? Dice, es que el juego no tiene autoguardado, ni encontré ningún punto de guardado hasta el segundo boss. Entonces cada que moría tenía que volver a iniciar partida y pues lo borré porque me dio tremenda paja pasar el tutorial por 4ª vez.
Pues no sé, pues, ¿no? Podría ser o una de dos. O de que realmente la forma de guardar sea muy estricta. O que pues la versión como está craqueada, pues literal no tienes acceso a ella. No tienes acceso a ella por el mismo método anti-crack, pues, ¿no? Ah, puta madre. Ok. Ah, ¿por qué? ¿Por qué me ando cayendo de la nada? Pero, ¿qué tal te va? Ah, bueno, todavía lo estás descargando, pues, ¿no? Entonces, supongo que todavía no sabes bien qué tal, cómo es que ha ido, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si no fue un error... Si no fue un error o qué sé yo, huevón, un método de antipiratería, pues lo más seguro es que haya sido... Oh, creo que destruyeron, ¿no? O no estaba disponible en este lado. Es que no me acuerdo. De repente sí es así el juego, que su forma de guardar es súper, súper estricta. Y pues uno nunca puede saber. Oh, es aquí arriba ahora. Ok, vale. Creo que me estaba confundiendo aquí. Ajá, banquito. Ok, sí. Y acá está el viaje rápido, pues, ¿no? Pero pues ahí, a ver, me cuentas, pues, ¿qué tal te va? Que por cierto, Jason, ¿cuánto internet tienes? ¿Cuánta velocidad tienes? ¿Qué dice? Pequeñín, nos encontramos en la estación del rey, llamada así, por supuesto, por el rey de Hallownest, quien ordenó la construcción de los ciervocaminos y las estaciones. El rey nunca recorrió los ciervocaminos personalmente, pero he oído que era un insecto glorioso, brillante y con un rostro radiante, tanto que dolía al mirarlo. Ok, boca sucia. Qué rápido se me seca ahora la voz, la garganta, la boca en general. Y es también porque, por ejemplo, como he estado mejorando mi técnica vocal, ya puedo proyectar mucho más mi voz. Y en general, esto va a lo que vendría a ser la mejora acerca de mi comentario, pues, durante el stream. Entonces, pues, por tener mucha más facilidad al hablar y al hablar y al hablar, y también por estar constantemente hablando y etcétera, gasta uno saliva y pues obviamente que naturalmente vas a requerir de humectancia, pues, ¿no? Y también, no solamente por eso, sino que también al momento de hablar estoy proyectando mucho más la voz. Entonces, mi voz se escucha hasta incluso un poco más fuerte o un poco más animada también. Que era mi objetivo, sonar no tan así como que despacito, sino que sonar un poquito más animado. Para agregarle una capa de energía por medio de mi voz al stream, pues, ¿no? A ver. ¿Puedo comprar una de estas cosas? A ver, ¿qué puedo comprar? Dice, fragmento de vasija, he recuperado otro de estos. Resulta que tenía un juego completo. Si las piezas no me dieran escalofríos, las repondría yo mismo. Este no recuerdo para qué era. Y está bastante caro, de hecho. Esto sí sé que es para que me den una vida más. Oh, pero solo tengo uno. Ok, creo que no debí comprarlo incluso. Fue como que gastado muy a lo idiota. A ver. Bueno, ni modo, ya lo compramos. Coraza robusta. Duro golpe, coste de muescas. Disfrutando, atizando a tus enemigos, ok. ¿Te gusta? Es una... Ajá, sujetarlo te permite correr muy rápido y sin descanso, como si fueses joven otra vez. Joven otra vez. A ver, vamos a comprarlo.
Esto va a estar muy bueno entonces para la exploración, pues, ¿no? Dice, no tiene antipiratería. Rompí mi propio código y busqué un gameplay para ver qué onda y pues ya descubrí lo que era. 922 de subida y 317 de bajada. Ah, ¿tienes más subida o al revés? Porque lo normalmente es que tengas más descarga que subida, pues, ¿no? A ver. Si no me equivoco, era este de aquí, maestro de sprints. Ajá. A ver, pero ¿qué me puedo quitar en consecuencia? Útil para quienes no puedan soportar dejar. Ok, eso no, el geo... El geo sí... o sea, que podamos colectar el geo automáticamente sin tener que ir por ellos. Es muy importante, entonces... pues no lo vamos a retirar. Dice, consigue alma al recibir daño. Pues... Ah, al recibir daño. Ok, eso es una muy buena habilidad, por cierto. Ah, ¿pero cuántos ocupa? ¿Cuántas? Una sola. Ok. Dice, brújula caprichosa, susurra... Ah, no, esta es la brújula, entonces pues no. Espinas de agonía siente el dolor de su portador y sueltan... Ok. Y este es de 2, dice... Se asemeja a un insecto, el portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia. Así como realizar avance rápido. Oh, creo que este no me... Oh, no, esto en combinación con este otro de correr rápido, pues estaría muy bueno entonces. Creo que este de aquí, que nada más es una consecuencia al recibir daño, pues, ¿no? Creo que no sería tan esencial, ¿no? Ya, pero ¿cómo corremos rápido entonces? Oh, a ver. Oh. No, pero ¿cómo corremos rápido entonces? Se supone que debíamos correr rápido, ¿no? Dice... Tengo más descarga que subida. Es el plan más barato que hay. No, pero es que como habías puesto 922 de subida, entonces pues eso lo hace más... grande la subida que la bajada, pues, ¿no? Entonces me imagino que te confundiste nada más de... de lugares, pues, ¿no? Dice XD, lo revisé y sí tengo más subida que bajada. Ok, entonces sí tienes más subida. Pues, más subida se podría decir que es muchísimo mejor incluso para la creación de contenido, siendo que pues, por ejemplo, en el caso de subir videos o hacer streamings, pues literal la conexión sería muchísimo mejor, muchísimo más estable, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 800 de descarga y 800 también creo que de subida, si no me equivoco. Oye, pero ¿por qué no corre rápido? No entiendo. ¿Tengo que presionar algún botón o algo? Ok. Oh, pero se detiene. ¿Por qué? Tal vez tengo que hacerlo cada vez. A ver. Oh, es que yo no juego con las direccionales. Pero no son las direccionales entonces. Ok, ahí está corriendo más rápido de lo normal. Ahí también. No entiendo muy bien cómo funciona. Porque, por ejemplo, ahí se detuvo solo. Y yo no hice nada. A veces corre más rápido y a veces no. Entonces, no entiendo bien cómo funciona esta habilidad. Dice, deja que chequeo el plan porque la PC no me dice nada concreto. Ahorita vuelvo, voy a buscar el papel. Pero Jason, puedes entrar literal a speedtest.net, creo que es, y ahí te sale tu velocidad al toque. Entra al speed test nada más y le das a iniciar. Y te sale exactamente tu velocidad. Ok, estoy un poco extrañado. Siendo que a veces corre y a veces no.
No entiendo por qué, sinceramente. Entonces me siento un poco extraño, la verdad. Porque mira, ahí no está corriendo, pero ¿será porque estamos cerca de la ciudad? No, no tendría mucho sentido, pues, ¿no? ¿O es más que todo por eso? Porque, por ejemplo, aquí estamos corriendo de nuevo. Ok. Tal vez sí es porque estamos cerca al pueblito, pues, ¿no? Ah, parece que sí, parece que es por eso. Claro, aquí está corriendo de nuevo. Oh, ok, vale, vale, ya entiendo entonces cómo es que funciona. Aunque cuando estamos cerca de por aquí, como que camina muy lento. Hasta más lento que anteriormente. Dice, descarga 924, subida 318. Eso dice el contrato en formato papel. Claro, pero por eso digo, pues, puedes entrar a Speed Test y puedes checar ahí tu velocidad al toque. De hecho, lo hace en segundos nada más. Papa nada. Papa nada. Oye, que por cierto, la voz de la esposa de Cornifer, el cartógrafo, se parece mucho a la voz de una streamer que suelo ver cuando termino yo mis streams. Se parece mucho su voz. Hasta si es que alguien me dice, ah, no, sí, ella hizo la voz de este personaje. Me la creo. Oh, dice, marcador de tranvía. Esos tranvías suenan a máquinas increíbles avanzadas. Los antiguos insectos debían ser. Estos marcadores te vendrán genial para registrar la ubicación de una parada del tranvía. Ok. Por lo general estos marcadores pues no son muy caros. Entonces creo que pues estaría muy bien de hecho comprarlos ahora mismo todos. Pues no, ya que tenemos la posibilidad de poder comprarlos. Dice descarga 923.51 y 3. Eso es speed. Ok, speed test, vale. Ah, entonces sí te marca lo mismo. Te marca lo mismo, entonces está bien. Aunque, por eso digo, siento que es un poco extraño de todas formas que tu tu subida sea más alta que la descarga, porque lo normal es que sea al revés, pues, ¿no? Pero está bien, supongo que es más como... Supongo que como es el plan más barato, probablemente esté pensado para negocios y así, ¿no? O sea, tipo de negocios de oficina que están constantemente enviando, qué sé yo, huevón, archivos y tal. Entonces, posiblemente sea por esa razón. Ok, vale. Entonces ya tenemos todos los marcadores. Jason, ¿tú crees que haya algo más por ahí importante que comprar? Aún nos quedan 800 y tanto de geo. Entonces, podría ir en algún lugar que se me esté pasando. Oh, creo que ya me acordé de algo. Ok. Creo que ya me acordé de algo. Había esta tiendita que vendía accesorios, por donde encontré Sly, me acuerdo. Entonces vamos para allá. Pero ¿qué pasó por acá? Cruces infectados. Oh, wow, ¿qué pasó por acá, hermano? Oh, wow, y nuevos enemigos también. Ok, eso está muy chévere, que por cierto, hacer esto en juegos es sumamente caro. Porque literal, no solamente le estás dando nueva vida a ambientes ya establecidos, sino que, o sea, implementar esto mismo es caro, pues, ¿no? Ya que es un gasto más en la construcción de ambientes del juego. Estos son kamikazes, ¿verdad? Ok. A ver, quiero saber si es que...
Oh, ok, vale, nada más tengo que evitarlos. Oh, supongo que debe haber sido porque matamos al boss este, ¿no? Y sí, hacer esto en los juegos es sumamente caro. Por ejemplo, de algo que me acuerdo un tanto parecido es en Fallout 3, pero esto más que todo sucede en Fallout 3, pero después que terminas el juego, o sea, el DLC, ¿no? Pero, por ejemplo, la versión básica de Fallout 3 es que si no tienes los DLCs, literal, en el final del juego, termina el juego y no hay post-game. Sino que cuando terminas el juego, como no están los DLCs descargados, lo que pasa es que te regresan hasta un punto anterior donde guardaste antes del final del juego. Entonces, en los DLCs sí hay historia después del final del juego, lo cual quiere decir que agregaron cosas nuevas, y no solamente cosas nuevas, sino que también remodelaron muchísimas partes del mapa, lo cual es carísimo, pero que carísimo. Dice descarga 923. Entonces, ¿por qué descarga a 2 megabytes? Ah, no. Ok, mira. La descarga funciona por dos factores, ¿no? Si tienes cable Ethernet conectado, lo cual me imagino que sí. Y dos, por los servidores mismos de las descargas, pues, ¿no? Hay algunas páginas y algunos servidores que tienen velocidad más rápida de descargas y hay otros que no tanto. Tienen un montón de vida estos. ¿Y qué fue eso? ¿Qué explotó? Ni siquiera me di cuenta que explotó. Ok, voy a curarme entonces. A ver. ¿Dónde estamos? Nos falta que bajar más incluso. Tenemos que ir hasta bajote, bajote. Oh, estos tienen mucha vida, no vale la pena quedarme con ellos. Y hacen como que un ruido súper extraño también. Ah, qué pesados, es que tienen mucha vida. Ah. Suena como que un corazón y así. Pero no es necesario. Siento que hay una banquita aquí. A ver. Eso no era. Ok, tengo que seguir bajando. Ok, vale. El pajarraco explota una vez muerto. Pero no puedo bajar por acá. Creo que me estoy olvidando de algo, tal vez. Es que bloquearon el camino. Ya no puedo bajar por aquí. Tengo que tomar otra ruta. Vale, Jason, gracias por el dato de que los pájaros estos explotan y tal. Que por cierto, tienen un montón de vida. Entonces, qué molestos, huevón. ¡Ah! Sí es cierto que explotan. Pero tengo la habilidad nueva, pues, ¿no? ¿Pero cómo se hacía? No funcionó con esto. No funciona. Ok, tengo que tomar otra ruta entonces. No me acordaba de estos. No, se hicieron súper molestos, la verdad. Ok, va a ser mucho más difícil explorar por acá ahora. Ok, eso me gusta. Ok, ahora solamente tengo que bajar. Bueno, estos parecen ser los mismos de siempre, nada más. No era por aquí.
No, pues Jason, ahí me avisas, del dato de Nier. Porque estaría bueno saber exactamente qué era lo que pasaba ahí con tu partida. Ah. Oh, chucha. Vale. ¿Hay algo por acá abajo? Oh, sí, es por acá, de hecho. Aquí hay un subboss, a menos que no haya. Ok, es aquí. Ajá. Que dice muesca de amuletos. Oh, pero sí es cierto, para que no seas tan OP, el juego literal te condiciona a que colecciones todos los amuletos primero y después para que tengas una muesca extra, pues, ¿no? Bueno, supongo que no hay de otra más que comprarlos. Que no tengo idea, por cierto, qué estoy comprando, pero ya después me enteraré, pues, ¿no? Al menos por ahora no necesito urgente amuletos y tal. Ah, ok. Entonces, hasta que tenga 800 de geos. 800 geos más. Que por cierto, la forma en la que se ríe y tal, está muy creepy. Oh, sí es cierto que siempre este de aquí explota al contacto, incluso. Este de aquí no sé si explota al contacto. No. Ok, no explotó. Pero lanza bombitas esta vez. Ya gastamos todos los geos que teníamos, al menos por ahora. Entonces, creo que lo que sigue vendría siendo ir a la sección de mina. ¿Por qué a la sección de minas? Porque literal no podemos acceder, al menos no de este lado, hasta que tengamos, hasta que tuviéramos la habilidad de poder romper el suelo. Aunque no es por acá, es más arriba. Vale. Luego voy a ir de nuevo de este lado. Oh. Ok. No me había dado cuenta que estaban más ahí. ¿Qué dice? Según el gameplay que vi es cuestión de tiempo. Tienes un tiempo limitado para hacerle cierta cantidad de daño, lo cual yo no lograba porque solo atacaba sin usar las habilidades ni cosas extras, porque me resultaba muy incómodo en teclado. Oh, vale, vale, vale. Bueno, pero ahora tienes teclado también, pues, ¿no? Oye, por cierto, Jason, ni siquiera me acordaba de esto, pero... ¿Dónde compraste tu PC? ¿Te dieron el mando que te prometieron que te iban a dar por toda, la tardanza y tal? ¿O no? Ok, no es por acá aún. Oh, tengo que pasar por aquí de nuevo. Oh, son 3, golpes. Oh, pero dan bastante geos, ¿eh? Dan bastantes geos. Sí, pero no me gustó, así que lo vendí y me compré otro. Oh, vale, vale. Por ejemplo, si tenías, qué sé yo. Por ejemplo, al momento de que cuando vendiste tu PlayStation 4, si tenías dos mandos, hubieses vendido tu Play 4, qué sé yo, con un solo mando y pues de todas formas podías usar el mando de la Play 4 en PC, pues, ¿no? De hecho, así es como yo juego San Andreas. Juego con el mando de la Play.
Porque la verdad es que ya no me acostumbro tanto jugando con teclado. Creo que ya no es lo mío. Ok, espinas por acá. Ok, vale. Oh, pero no era por acá. No, esta es la entrada original, sí es cierto. Ah, no quería hacer eso. Oh, pero ¿dónde estaba entonces? Oh, es en la parte de arriba, claro. Ok, es en la otra entrada. Por ejemplo, también podrías comprarte un mando de Xbox cualquiera o uno del 360 que son los más baratos también. Ok, vale. Ya estamos aquí, ya tenemos la habilidad también. Desapareció el insecto que estaba aquí trabajando. ¿O era ella? Oh, parece que era ella, pero ¿por qué estaba hostil esta vez? Porque de hecho yo me dirigía acá para poder hablar con ella. Porque literal siempre tenía diálogo, pero pues ahora como tengo la habilidad, supongo que se debió haber activado un evento nuevo y así. En el Hollow, para conseguir todas las máscaras de vida, tienes que hacer una quest no hit. Ah, sí, estaba hostil porque fue infectada. Ah, claro, me imagino que por la influencia de todas estas cosas que son nuevas, pues en todo el mapa, pues no, cercano a Boca Sucia. Me imagino que por eso. Ah, ok, a ver. Ok. A ver, ¿qué hay por acá? Con cuidado, porque no sé qué mierda podría haber abajo. Ok. Un huevo podrido, como siempre. Quiero creer. Y sí, en efecto. A ver qué hay de este otro lado. Ok. Voy bajando con cuidado porque, pues... Ah, ok, vale, ya recuerdo esta sección. Ok, ya, pues ahora nada más tengo que ir hasta por arribota. Para poder seguir explorando la sección que no pude ir porque estaba muy alto antes de tener el segundo salto. A ver. Vale, vale, vale. Entonces, nos dirigimos hacia arriba. Que estos bros tienen un montón de vida también, entonces, hay que tener un poquito de cuidado y paciencia también. A ver. Esta zona me gusta mucho por las tonalidades, que son azulejas y moradas. La verdad es que es muy, muy lindo. Muy linda estas tonalidades. Está muy, muy bien, pero que muy bien ambientado este juego. Y me imagino que por ejemplo, este juego debió haber tenido un presupuesto enorme, ¿verdad? Jason. Ok. Porque, o sea, enorme para ser un indie, es a lo que voy, pues, ¿no? Porque obviamente no tendría como que comparación con digamos, el presupuesto de un The Last of Us o qué sé yo, de un God of War y así, pues, ¿no? O sí. Yo que no sé demasiado acerca de Hollow Knight, pues, a ver si sí es cierto o no, pues. Ok, vamos subiendo. Dice, también podrías enfrentar la fase 2. La fase 2 del boss de esa zona.
Oh, ok, vale, vale, vale. Entonces vamos, vamos yendo para allá, pues. Que por cierto, escalar acá por ahora teniendo el segundo salto, pues es relativamente sencillo, huevón. ¡Ah! Ok. ¡Ah! Ok. Vale. A ver, vamos a curarnos. Ahí está. Ok, más arribita está el banquito. Que de hecho sería una muy buena idea ir. Ya que pues de donde venimos desde la última vez que estuvimos en un banquito ya ha sido un buen rato. Entonces estaría bueno para, por si morimos, pues spawnear cerca. Oh, ¿qué fue eso? Ah, de repente fue el rayo láser. Ah, ok, bueno, era la única forma de subir por acá. A ver. Arriba de ese banquito está el boss. Dice, el desarrollo fue parcialmente financiado como un proyecto Kickstarter que obtuvo $57,000. Oh, ¿en serio? Ok, llegamos al banquito. Ah, entonces es un presupuesto, claro, un presupuesto de indie, pero, o sea, para tener un presupuesto relativamente reducido en comparación a producciones de estudios así grandes, pues, ¿no? La verdad es que les ha quedado de maravilla el juego, es que se ve precioso incluso. Ok, arriba del banquito está el boss, a ver. Ajá, ok, vale, vale. Entonces, no, primero vamos a ir hasta el tope de la zona y luego vamos a regresar, ¿vale? Sí, creo que de hecho sería la mejor opción. Luego regresamos por el boss. Ok, vale. Ok. Oh. Oh, pero por qué todavía está aquí la compuerta está cerrada? Ok. Fuck. Ok. A ver, vamos a recuperar un poco de alma. Vale, seguimos subiendo. Dice $57,000 del 2014 no es lo mismo que ahora. Bueno, eso es cierto. Pero, mira, incluso hasta podría ser súper, súper, más impactante que siento que pues 2014, ¿no? 2014 y para que un juego indie tuviera tanto apoyo como para donar tanta cantidad, pues obviamente que fue un Kickstarter súper, súper... ¿cuál es la palabra? Exitoso, ajá. Oh, pero no era por acá. Ah, era del otro lado, si es que no me equivoco. No, pero no de este lado, sino del lado derecho. ¿No había nada más aquí? ¿No estaba abierto esto antes? Creo que sí. Ah, es por aquí, tal vez. Ah, ok. No, no, pero no era por acá, creo. O tal vez me esté confundiendo con alguna otra zona. Pero sí, para ser un indie, pues claro está que tuvieron un montonazo de apoyo. Y también se nota también que hicieron un muy buen trabajo con el juego, pues, ¿no? Ok, aquí era donde quería subir. Oh, esta parte ya no hay tantas tonalidades, moradas. ¡A la verga! ¡Oh! Oh, pero es muy fácil de evitar, de hecho. Ok, vale. Nada más saltando hacia su espalda o hacia donde no está apuntando el láser. Con eso es suficiente.
Ajá. Fuck. Ok, me tardé mucho. Digo, caí muy pronto. Dijiste que Sama... Ajá, dijiste que hablaste con Sama, pero nunca dijiste nada. Ah, sí, hablé con Sama, pero... Me dijo que... ¿Cómo se llama? Que iba a ver si iba a jugar ahora en la noche. Ah, mierda. Porque, tenía unas cosas que hacer. Entonces, entonces no estaba seguro si iba a poder o no, pues. Ah. Oh, ok, vale. What the fuck, ¿por qué respawné aquí mismo? Casi muero. Ok. Ah. Oh, ok, creo que ya aprendí otra forma de poder lidiar con él. Casi muero de nuevo. Y casi muero de nuevo. Qué pesados, puta madre. Ok. Ok. Entonces, y... O sea, ayer por eso, lo puse en el grupo, pues, Jason, ¿no? En el server. Cuando escribí el arroba, para poder mencionar a Sama también, a ver si iba a poder jugar, no me salía el usuario de Sama. Entonces, yo que al menos no tengo demasiada experiencia con Discord, pues lo primero que se me vino a la mente es que pues no estaba ya en el servidor. Pero después Sama al día siguiente cuando yo me desperté, chequé el Discord, me había respondido, pero me dijo que sí todavía estaba en el servidor. Y no sé exactamente si pues sea así. Entonces, ¿cómo se llama? Pero Sama me dijo que todavía estaba en el servidor. Pero el tema para jugar me dijo que no sabía, pues, ¿no? Porque iba a tener cosas que hacer por ahí. Entonces no estaba del todo seguro. Bueno, y en caso, pues, de que sea lo que sea, pues, debe tener sus razones, ¿no? Pues, si uno realmente no sabe exactamente lo que pudo haber sido o lo que es, pues, uno nunca sabe, la verdad. Entonces, pues, no tengo ni idea, sinceramente. Pues no está en el server. ¿No está en el server? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Me había dicho que no se había salido. Y bueno, como repito, pues, ¿no? Como yo no sé usar del todo bien... fuck. El Discord, pues no sé si siquiera sé cómo checar si es que... ¿cómo se llama? Si es que alguien se ha salido y así, pues, ¿no? ¡Ah! Ok. Ok. Pero bueno, pues por eso lo digo, ¿no? Dice, si pones el arroba, tiene que salir el usuario, sin importar el estado, si está en línea o no. Claro, pues por eso fue lo que hice, porque quería mencionarle. Y eso fue lo mismo que le dije también cuando hablé por él contactándolo en el chat privado, pues, ¿no? Y bueno, que haya dicho lo contrario, pues yo realmente no puedo hacer nada más, sino que pues debe tener sus razones, ¿no? ¿Qué más puedo yo decir? A ver. Aunque... Bueno, pero... ¿Sabes qué? Dejémoslo ahí nada más, creo. No es... Creo que no es relevante hablar de eso. Y pues si va a jugar, chévere. Y pues si no, pues
Ni modo. Ok. ¿Cómo puedo hacer aquí? Ah, es que necesito alma para poder lanzar hechizos, ¿no? Porque si no, no puedo destruirlos, de hecho. ¡Ah! Ok, voy a conseguir un poco de alma entonces. Ah, no sé por qué tanto me pica la nariz hoy. Tal vez hay alergias. Puede ser. Hay alergias, hay un polen. Y las alergias se hacen más notorias. Pero independientemente si juega o no, sale alguna partida. Sí puede salir, aunque mira Jason, ¿cómo se llama? No sé si yo voy a salir en la noche, puede que sí, puede que no, pero lo más seguro es que no salga, pero siempre hay como que una posibilidad de que tal vez salga por la noche. Entonces, mira, estaría avisándote pues si sale algo pues, ¿no? Pero lo más seguro es que sí, sinceramente. Lo más seguro es que sí. Pero siempre puede salir algo, pues, y uno nunca sabe. Entonces, te estaría avisando al menos alrededor de las 8, horario de por acá, pues, ¿no? A ver. Ok. Oh, de nuevo estos bros, puta madre. Qué pesados, huevón. A ver. Ajá. Vale. Ah. Ok. Ah, son súper pesados estos. Ah, ok. Ok. Vale. Dice, va cualquier cosa, estoy aquí como friki sin vida social. No, pues, pero también podrías salir tú o a cualquier plago o lo que sea, pues, ¿no? Bueno, con mis amigos, de vez en cuando, pues, también, o cada semana, dependiendo de cómo vaya también, pues, ¿no? Podemos organizar cualquier cosita y así. Entonces, a veces los planes no están muy seguros y tal, y por eso es como que no se sabe del todo bien, pues, ¿no? Ah, qué hijo de puta para poner a uno de esos, en este preciso lugar, huevón. Ah, ok, no tengo suficiente aquí espacio. Ok, ¿dónde está la mosca esta? Porque es como una mosca nada más. Oh, no te puedes deslizar aquí. Fuck, ok. Ok, vale. Vale. ¿Salir? El día que te diga que salí a juntarme con alguien te estoy mintiendo. Nah, pero ¿por qué ¿por qué me estarías mintiendo si fácilmente podría ser de verdad? Podría salir con compañeros de tu escuela. Podría salir con, no sé, con alguna minita por ahí incluso. Oh, dice Corona de Hollownest. Parece que estamos en un lugar sagrado incluso. Se parece mucho a Boca Sucia incluso.
De hecho, sí, se parece mucho. ¿Y esto? Mineral pálido. Ok. Bueno, había un acantilado del otro lado. Pero por acá ya no hay nada. Ok, sigue el camino del otro lado entonces. Que por cierto, requiero de un banquito urgentemente porque hemos desbloqueado un montón de mapa. Llegando hasta por acá. ¡Oh! 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 Oh, era un atajo, supongo, ¿no? Pero, ¿había algo más allá, huevón? Fácilmente pudo haber algo más. El mineral pálido es para mejorar el aguijón. Oh, era ese tema que el material este que decía el bro este para mejorarme, claro, el aguijón, ¿no? Ok, vale, gracias, Jason. Aunque estamos muy lejos de Ciudad de Lágrimas, que es donde está el bro, que se supone te puede mejorar el aguijón. Entonces, va a tardar un rato entonces poder llegar por allá, creo yo. Nos vamos a tardar un rato en poder llegar hasta allá, pues. Oh, escucho latidos de corazón de nuevo. ¿Minitas? Nah, lo dudo mucho. Salir y con amigos puede ser, pero las probabilidades son mínimas. Oh, wow, pues. Depende de cómo va, pues, ¿no? Porque de vez en cuando puede surgir planes y así, y uno nunca sabe y pues quiere ir y puede surgir, pues, ¿no? Ok, vamos a... Oh. Oh, wow. Ahí está todo el mapa ese que desbloqueamos. Pero de repente había más cosas a la izquierda. Bueno, no tengo idea, la verdad. La única forma de averiguarlo pues sería regresando hasta allá, pero tendríamos que ir manualmente, siendo que pues no hay ningún banquito por allá arriba. Y para regresar sí nos tardaríamos un poco, supongo. Oh, voy a tomar un poco de agua. Por cierto, nos vemos bastante bien en el stream. Estamos usando pues luz natural, es de día. Y luz natural se ve increíble con la cámara. Aunque creo que ya me estoy viendo un poco más oscuro, siendo que pues está un poco más de noche también. Entonces, a ver, de repente esto ayuda. Ajá, tal vez ahí se ve un poco mejor. Y que por cierto, esta sombra que está justo en este lado es por mi cuerpo. Es por mi cuerpo. Y ¿cómo se llama? Bueno, de todas formas no es necesario que se vea todo el fondo, pues, ¿no? Que se vea aquí, por ejemplo, el Yoshi y mi panetón, que siempre los tengo aquí. Pues con eso creo que tengo suficiente. A ver, vamos a cambiar. Ahí estamos de vuelta. Se ve bien mientras no pongas el filtro demoníaco de nuevo. Oye, sí es cierto. Yara, ¿qué pudo haber pasado ahí? La verdad es que no tengo ni idea de qué pudo haber pasado ahí, sinceramente. Ok, pero tenemos boss. Ya que regresamos desde arriba. Ok, no recuerdo bien cómo era este boss, pero como Jason dijo que era la parte 2 del boss, me imagino que debe tener patrones nuevos, pues, ¿no? Fuck. Ok. Oh, es la misma habilidad del otro. Fuck. Hace un montón de daño, de hecho. Ok, hace un montón de daño. Ok. Fuck. Vale. De hecho, para hacer el rayo hacia arriba,
lo hizo incluso al mismo tiempo que yo pulsé el botón X. ¿Y cómo me di cuenta? Porque literal, jugando juegos de peleas por un montón de tiempo, te da una buena conciencia de los botones que presionas y en qué momentos los presionas. Entonces, claramente ahí se utiliza el mismo recurso de que vengo repitiendo, que es la lectura de registros de botones, pues, ¿no? Dice, el Nier ya está en proceso de instalación. Ah, ok, vale. Me imagino que se tardará unos 5 minutos tal vez en instalarse. Es lo que normalmente los juegos se tardan en instalar. Sean nuevos o viejos. Ok, vale. Ok, me papearon. Pero tampoco tengo tanto tiempo para poder... A ver, vamos a ver si es que viene... Oh, ya me encerraron. Ah, me pegó. De repente... fuck. No tiene tanta vida. Ah, qué hijo de puta, man. Quita un montón de vida. Oh, vale, ok. Ok, literal, este boss es de resistencia nada más. Ya me di cuenta. Puede que no tenga tanta vida como como la última vez. Más que todo porque quita un montón de vida también. Entonces, quiero creer que es por eso. Fuck. Es que también los láseres son muy rápidos. Ok. Oh, vale. Oh, creo que es... Ah, ok, vale. Ese último láser fue, de trampa. A ver. Vale. Y lo bueno es que está súper cerca, entonces, puedo enfrentarlo cuando quiera, la verdad. Dice, pues ya se instaló. Oh, ¿ya se instaló? Vale, pues. Entonces, a ver, me cuentas qué tal estuvo el juego. Y cuál era exactamente, pues, lo que te pasaba a ti. Oh, fuck, ok. Sí es cierto, cuando hace un láser no puedo, no puedo pegarle más de una vez. Parece que se bugueó, está saltando en el mismo lugar. Oh, ok, vale. Vale. Debes encontrar el timing para pegar y curarte. Claro, debo encontrarlo, ¿no? Pero... más que todo quisiera hacerlo así sin tanto curarme, la verdad. A ver. Ya variamos a un bot ahí por ahí entonces. Vale. Ok. Vamos a ver de nuevo. Lo bueno es que está súper cerca. Lo regular es que, pues, los bosses nos queden súper lejos. Oh, fuck. Ok, esta vez sí, la cagué, por supuesto. Ok. Oh, eso estuvo raro que apuntara de ese lado. Ok, vale. Dice, ahora regreso, estoy sin desayunar y son las 5:30, iré a cocinarme algo. Oh, wow, vale. Hubieses ido a cocinar mientras estabas descargando el juego. Pero bueno, dale.
A ver, pues... Si no, llévate el teléfono contigo para que estés viendo el stream ahí mientras cocinas, pues. Oh, fuck. Ok, aquí sí me tardé en saltar, la verdad. Oh, vale, vale, vale. Lo bueno es que está súper cerca y puedo, pues, literal, retarlo lo más rápido posible siempre que quiera. Ok. Ok. Ok, vale, vale, vale. Aquí me tardé en saltar, la verdad. Ok. Ah. Ok, vale, vale, vale. Es muy... Es muy estricto el timing en el que debes evitar los primeros lásers. Entonces debes estar súper pendientes de ellos. También. Ok. Ah. ¿Y cómo lo hizo? Pues leyendo mis registros. Ah, ok, parece que no se puede curar. Te tardas ¿cómo se llama? Ah, bueno, no es que no se pueda, solo que el cooldown después de curarte, o sea, que te regrese el control de nuevo, el juego, es muy largo como para poder hacerlo en esta ocasión, creo yo. Ah. Vale. Oh, y justo saltó encima mío, claro. A ver. Una vez más. A ver. Ah. Ok. Oh, ok, vale, vale. Ah, ok. Ahí sí me supe pasar de confiado en pegarla 3 veces. A ver. Ah. Ah. Ah, ok, vale, vale, vale. Ok, supongo que nada más tendría que evitar que me pegue. Y lo único es que eso sí me tardaría un poco más con el boss. Porque esquivarlo no es lo complicado, sino hacerle daño, pues, ¿no? Creo que eso no es lo complicado, sino el evitar correctamente los láseres. Ajá. Ok. Oh, sí es cierto.
Vale, 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 vale. Ok, ya me voy acomodando un poco mejor. Vale. Ok. Ok. Ok, vale. Ok. Ah. Uh. Ok, creo que el juego ya está comprendiendo mi estrategia. Entonces, creo que por ahí va también, ha cambiado un poco la estrategia. Ok, 2 veces. Ok. Ajá, ok. Me lo temía. Aunque de todas formas sigo pensando en que o sea, el cooldown del momento de curarte es muy muy largo todavía. Oh, eso fue muy muy pronto. Hasta sentí que tuvo trampita ese. Ajá. Ok. 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 Ah, ok, claro. Oh. Bueno, eso pasó de nuevo. De vuelta, pues, con la lectura de registros. Nunca he sido muy fan de ese recurso que usan en los juegos, pero pues ni modo. A ver. Lo bueno es que estás cerca nada más. Porque imagínate tener que regresar a cada rato para poder para poder enfrentarlo. Ok. Ah. Ok. 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 Oh, eso no me tuvo que haber pegado. Salté en el último momento incluso. Ah. Ah, ese salto fue con trampa. Vale, 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 vale. A ver, pues. A ver, a ver, a ver. Oh, ok, esa fue mi culpa. Ok. Ok, supongo que puedo pegarle cuando llama los lásers de nuevo, ¿no?
Ajá. Ajá, me imaginaba que eso iba a pasar. Parece que no se puede curar. Porque el cooldown es muy, muy estricto. Oh, bueno. Oh, pero ¿por qué no salté si estaba masheando el botón X? No digo que el cooldown es muy, muy estricto. Probablemente algo que hace el juego también es prevenirte del masheo de cualquier botón luego de... cuando el cooldown está activo, entonces por eso no lo registra tampoco. Ok. Ah, ok. Ah. Oh, ahí no tenía escapatoria entonces. Ese fue un checkmate, literal. A ver. Vale. Ah. Me lo imaginaba. Ok. Ajá. Vale. Ok, de nuevo. De nuevo. Ajá, ok. Ya entiendo, ya entiendo. A ver, cuando el juego se da cuenta de que te estás alineando al patrón, cambia un poco el patrón. Y lo que de hecho se van a dar cuenta es que el boss se va hacia las paredes. ¿Por qué hacia las paredes? Porque así cuando invoque los láseres pueden tener un rango mucho más amplio de spawn. Lo cual significa que te pueden reducir muchísimo más de lo normal ¿cómo se llama? Te pueden reducir mucho el espacio de la pantalla. Lo cual es casi como que garantizado un golpe. Entonces eso es lo que hace bastante, me acabo de dar cuenta, la CPU, el del boss. Que así es como funciona su dificultad. Ok, vale. Eso no pudo haber sido mi culpa. Lo primero sí, pero el segundo golpe no. Porque literal salté justo en el momento. Ok, vale, ese sí fue mi culpa. Entonces, la CPU tiene este balance de que la dificultad es 50% probabilidades de que tú vayas a hacer algo, ¿no? O sea, lo que hace un poco es más o menos tener una idea de cuál va a ser tu próximo movimiento. Y 50% es literal lectura de tus registros. Porque a veces, no sé si se han dado cuenta, es que a veces cuando hace el láser hacia arriba, lo hace incluso sin yo haber saltado. Lo cual quiere decir que, por eso digo, pues es 50%. No. ¿Cuál es la palabra? A ver. Ok, tratando de adivinar qué es lo que vas a hacer dependiendo de tu comportamiento. Y el segundo, si no funciona eso,
El segundo sí es literal lectura de registros. Ok. Ok. Ok, vale. Ok. Ajá. Vale. A ver. Ajá. Ok, aquí me está cortando la pantalla un poco. Aquí, de hecho, lo que hice fue engañar al juego de que me iba a cambiar de lado. Ah, ok, eso sí fue con trampa. No pudo haber pasado eso. Porque justo apareció un láser donde yo me había movido. Justo donde iba a aterrizar. Eso es a lo que me refiero, ¿viste? Es justo eso a lo que me refiero. De que el juego hace trampas. Hi guys. Dice, todo nice, gente hermosa. ¿Qué tal, Mart? ¿Qué tal va todo? Y justo llegaste para presenciar y poniendo en evidencia que el juego hace trampas. La dificultad del juego está hecho haciendo un poco de trampas. ¿Qué dice? Estamos de vuelta con un puré casero y un par de milanesas. Uf, qué rico. Qué rico. Hace tiempo que no como purecito, la verdad. De hecho, hoy yo comí no puré, precisamente. Oye, ¿qué le pasaron a los geos? Mira. Se buguearon los geos también. What the fuck, ¿por qué? Mira, no quieren no quieren venir hacia mí, literal. Hoy comí milanesa, pero no con puré, sino con papas fritas. O sea, literal, fui y me corté mis papitas y pues las freí. ¿Por qué? Porque, bueno, puré, aparte de que es un poquito más tardado, pues las papas fritas es casi instantánea, nada más las tienes que cortar y ya está. Dice, hey, mucha trampa, vamos a demandarlos. Sí es cierto. Qué hijos de puta los del Team Sherry. No, pero, o sea, muy en fuera de eso. Por eso yo siempre lo digo, pues, ¿no? Aunque los juegos sean muy buenos, como es por ejemplo, este juego, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. También me gusta mucho resaltar las cosas que hacen mal, porque creo que eso es lo que nos hace mejorar en general. Y, por ejemplo, en cuanto al feedback de los juegos, eso es lo que también hace que los desarrolladores pues corrijan todas estas cosas, pues, ¿no? Es muy importante. Oh, y tenemos una pieza de máscara más. Nos faltan 2 más entonces. Que por cierto, esta vez nada más me golpeó una sola vez. Ok, no hay nada más entonces, regresamos. Dice, yo no juego Hollow Knight, me lo recomiendan para sufrir. Sí, totalmente. A ver, vamos a ponerlo en contexto, ¿va? Mira, yo que para mí es mi primera vez también jugando Hollow Knight. Yo te podría decir que dependiendo de tus habilidades, porque mira, si eres alguien que es así como que muy, muy tryhard, probablemente es que no se te haga tal vez tan complicado, pero si eres una persona así como que súper estándar, al menos como yo, por ejemplo, que pues no soy ni muy bueno para en general los juegos, ni muy malo tampoco, pues sí, pues claro, sufrirla un poco, porque a mí los bosses de vez en cuando sí me cuestan un poco. Entonces, la verdad es que muy aparte del tema de que sí es un poco sufrible el juego, no es que su grado de dificultad está mucho más alta de la dificultad estándar. Y es eso lo que lo hace complicado, pues, ¿no? Dice, yo hago speedruns de Cuphead. ¿Sirve? Ah, no, pues si haces speedruns de Cuphead,
Te va a ir bastante bien en este juego, de hecho. ¿Cómo se llama? Siendo que Cuphead pues es un juego súper exigente en cuanto a reflejos y a habilidad motriz en general. Entonces te va a ir súper bien, la verdad. ¿Por qué se anda glitcheando la cámara web? What the fuck. Oye, Jason andan penando de nuevo. No sé por qué se anda glitcheando ahora la cámara web. No sé si se fijaron de que se andaba glitcheando por alguna razón. Todo sirve. Sí es cierto, todo sirve pues, ¿no? Pero muy aparte de verlo, Hollow Knight como un juego complicado, yo creo que deberías verlo más como una experiencia completa, ¿no? Muy aparte de que sea un juego con una dificultad un poco más elevada de lo normal, es una experiencia muy rica y completa. Dice, oye Dancho, ¿checaste el último clip que saqué? El de Fallout, el del día de ayer, si no me equivoco. Dice, una pregunta, ¿el dash es muy spameable? Tengo dudas, nomás porque sería God para mí. Mira, yo que también he jugado Cuphead, se podría decir que es alrededor más o menos como Cuphead, pero tiene un poquito más de cooldown. Lo cual quiere decir que no es muy spameable, pues, ¿no? Y aéreo solamente puede ser una vez. Es prácticamente como el de Cuphead, solo que tiene un poquito más de frames de recovery. Es lo único. Un poquito más de frames de recovery. El de Cuphead es un poco más responsivo. Ajá. Que por cierto, vale, gracias, Papu. Mart, si gustas, pues dejas tu follow. Y también te seguimos ahí para ver después tus streamcitos, tus speedruns del Cuphead. Para irte a ver, pues por ahí también. Cada vez que hagas streamcitos. Porque yo mayormente hago streams en la noche, pues, ¿no? Nada más en domingos hago streams, Yo no hago streams, sorry. Oh, entonces streameas, me imagino que streameas solo por tu cuenta, pues, ¿no? O cómo es que haces los speedruns. Mira, yo creí que sí streameabas. O sea, que literal ponías tu contador y todo en el stream, pues, ¿no? Me imagino que sí has de jugar por tu cuenta, pues, ¿no? A ver, ¿qué hay por acá? Ok. Creo que ya no debería haber nada más, incluso por esta zona. Dice, hago speedruns afuera de la pantalla, digamos. Afuera de la pantalla. Antes sí, pero lo dejé, ese hobby de los streams. Pero, ¿a qué te refieres? Afuera de la pantalla, o sea, sin exposición. Es a lo que te refieres, ¿verdad? Y cuéntame, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de hacer streams? La verdad es que, literal, yo también lo tomo como hobby. Y por eso es que precisamente streameo mis horas que naturalmente yo jugaría, pues, ¿no? O sea, literal, es como que streameando mis horas que yo normalmente jugaría un jueguito que otro, pues, ¿no? Entonces, no es tanto como que sí, como que un horario físico y tal. Digo, un horario fijo. Sino que es más, literal, como hobby también. Aunque a mí la verdad es que me gusta mucho streamear, sinceramente. Entonces, podría ser una perspectiva un tanto diferente también, pues, ¿no? A ver. Vale. A ver... no, tengo que seguir bajando entonces. Dice... ok, ya había leído eso, vale. Que por cierto, bro, ¿de dónde eres? Fuck. Ok, tenemos que seguir bajando. ¿Es por acá? Ok, sí.
Lo dejé porque me dediqué a cumplir mi sueño, hacer un videojuego. Oh, wow, claro, me imagino que el desarrollo de un juego pues te ha de consumir un montón de tiempo, pues, ¿no? Y ¿qué tipo de jueguito estás haciendo? Oh, fuck. Ah, de nuevo, ok. Este es el mob que más hace trampas en el juego. Está programado literal siguiendo los registros de movimiento que hace tu personaje. Y es que es por eso el que lo odio. Creo que este incluso es el mob que más odio en todo el juego. Fuck. ¿Qué dice? Su canal no tiene videos guardados. Unos 218 seguidores sin Instagram ni TikTok. Oh, ese Jason ya te andaba stalkeando el Jason. Soy de Argentina, joven. Ah, ok, vale. Jason, por ejemplo, es de Uruguay. Y tenemos un Discord ahí que no somos muchos porque pues apenas estamos empezando. Pero, por ejemplo, mis mods son de México y de Colombia, ¿no? Y Jason también, que es mi mod de Uruguay, pues. ¿Es por acá? ¿A dónde me estoy yendo? Ah, no, sí es por acá. Ah, la puta madre. Ah. Bueno, tenía que hacerlo, supongo. Ah, no puede ser. Ok, tengo que esperar. A ver. Ok, vale. Estoy haciendo un juego RPG y plataformas inspirado en Cuphead y Undertale. Oh, RPG, algo así como, digamos, como justo Jason también está jugando Octopath Traveler, algo así más o menos. Llevo 6 años de desarrollo. Oh, wow, es un buen tiempo para andar desarrollando un juego. Y me imagino que tal vez tienes un equipo pequeño o eres tú solo. RPG, ya quiero jugarlo. Sí, es cierto, pues Jason, como digo, está está jugando a Octopath Traveler. Dice, tu mod me quiso doxear épicamente. No, sí, ahí Jason se fue al toque a stalkearte. Oh, creo que me acuerdo de esto de por acá. O tal vez no, huevón. Oh, ok, creo que ya sé lo que es por acá. De hecho, no he venido por acá hasta... La última vez que estuve por acá no tenía ni el doble salto, ni tampoco la habilidad para poder romper el suelo. Me imagino que si caigo, pues sería como que un insta-kill tal vez nada más. Uh. Ok, acá tenemos un poco de alma. Un poco de alma a las afueras de una entrada. Podría haber un boss o algo dentro. Ok, vale. No tengo ni idea qué haya adentro. Pero pues... no, sí guardamos en el banquito. Entonces vamos a ver. Dice, el proyecto lo hago todo yo. Programación, música y pixel art. Oh, wow. No, pues debe ser sí, claro, por supuesto que una chambota, ¿verdad? Porque pues no solamente es programarlo todo, sino que también tener conocimiento de todo. Conocimiento sobre composición de música, claro, sobre arte, para hacer el pixel art, claro está, ¿no? Y por supuesto el saber crear código, pues. Dice, me maman los RPGs, me meto demasiado en el rol del personaje, su personalidad e historia. Sí, claro. De hecho, justo en los streams, por eso estamos también jugando Persona 4 Golden. Jugamos alrededor de la semana Persona 4 Golden. Parece que ya he estado por acá.
Ok. De hecho, yo amo los RPG y me imagino que debes conocer la franquicia Persona, pues, ¿no? Fuck. Montículo cristalizado. Oh, están estos imbéciles de nuevo, huevón. Van a andar jodiendo un montonazo. Ah. A ver, antes de ir. ¿Qué dice? Si quieres echar un vistazo sobre mi proyecto, puedes encontrar en Twitter. Bueno, en Twitter yo no uso casi Twitter. De hecho, no lo uso para nada. Tengo Twitter, existe. Pero podría checarlo si es que nos mandas, qué sé yo, cómo se llama tu usuario de Twitter para verlo y así. Estaría bueno, de hecho. Dice, ¿cómo va el desarrollo? El Mart es mi ídolo, por gente como él estudio programación. Sí es cierto, Jason estaba estudiando programación también. Bueno, está estudiando programación. Oh, ok, vale, ahora sí. Ah. Ok. ¿Qué hijos de puta, huevón? Ok, vale. Ok, eso pudo haber salido muy mal, huevón. No hubieron tantas casualidades más que, pues, una vida nada más. Ah. Ok, aquí sí la cagamos. Ah. Creí que había una plataforma, Ah. Debajo, fuck. Ok. Y bueno, estos bros van a seguir jodiendo de todas formas. Ok, vale. No me había dado cuenta de este. Ok. Tenemos que ver una forma para poder... Ok. 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 Listo. Vale. ¿Qué dice? Soy autodidacta, no soy experto, pero entiendo la lógica. Claro, cuando se trata de programación, lo esencial es que puedas entender la lógica. Luego de eso, es nada más, pues, entender un poquito lo que vendría a ser ¿cómo se llama? Los intervalos, creo que era. No recuerdo muy bien. ¿O cuál es la palabra exacta? No recuerdo cuál era la palabra exacta. Dice, pues, ¿quién dice estudiar? Dice cursos en YouTube. Porque aún no me han asignado profesor de programación avanzada. Ok, vale, vale, vale. Pero, Mart, déjanos tu usuario de Twitter para poder checar ahí a ver qué tal va tu proyecto, pues, ¿no? Estaría muy bueno poder checarlo. A ver. Oh, se escucha una oruga bebé. No me di cuenta que había de este otro lado debajo. Ah, oh, genial, ok. Rescatamos la oruguita bebé y tal. Ok, vale. Ok, vamos a bajar por aquí de nuevo porque no recuerdo qué exactamente era lo que había. Ok, supongo que es una caída libre hasta por acá, de este otro lado, pues, ¿no? Dice... Marth, you mom. No, pues hasta parece un insulto tu usuario. A ver, déjame checarlo, ¿va? Dejo usuario de X y no hablo de no por, aunque también hay bastante. Bueno, sí, me imagino también, pues, ¿no? De hecho, no es del todo recomendable abrir usuarios o Twitter en general en stream, siendo que pues literal te podría aparecer un montón de no por. Pero a ver, lo voy a checar por acá, si no, en el Google, porque si no me equivoco no tengo el Twitter siquiera instalado en ¿cómo se llama? En el teléfono, de hecho. A ver, vamos a checarlo un toque por acá.
A ver, que primero, pues no creo que deba haber nada de lo que tengamos que preocuparnos de tu... De tu, ¿cómo se llama? De tu perfil de Twitter, pues, ¿no? Para poder verlo en el stream también, si es que no tienes ningún problema con que lo pongamos un ratito. A ver, vamos a checar acá Twitter. A ver si es que también, por ejemplo, contraseña el buscador. No tengo problema, dice. Ok, vale, vale. A ver, estoy aquí en el... ok, ok, vale. Entonces es... Acá me sale... Ok. Mm, ok, tienes como que un monito así como el del Hollow Knight también, pues, ¿no? Creo que es. Claro, aquí dice Marth 909. Igual tal cual como lo tienes en el Twitch. Dice nombre, estilo Undertale. Yo que saqué todas las rutas, ya quiero jugarlo. Que por cierto, parece que se bugueó la cámara web. A ver, denme un momento. A ver. Ok, ahora ya estamos de vuelta. No sé por qué se buguea, la verdad. Pero a ver. Eh, ok, a ver. Vamos a... Déjame ver si lo puedo poner acá en el stream. Para poder checar. A ver, déjame ver, va. Dice, petó la cámara. POV, cámara de Temu. Sí es cierto, pues, ¿no? Es No, pero, ¿sabes qué? Creo que es más porque en mi puerto USB creo que está un poco flojo. Entonces tendría que mandarlo a revisar, la verdad. Dice, espero sacar la demo para este año. En serio, me urge. No, pues claro, ahí con constancia, con paciencia, y dedicación sobre todo, pues, ¿no? Poco a poco vas a ir pudiendo ahí darte un poquito más de exposición acerca de tu proyecto. Entonces creo que está bastante bien, la verdad. Pero a ver, déjame ponerlo acá en el stream. A ver. Uh, a ver, si no me equivoco, ahí ya debería aparecer al menos un poquito. Que por cierto, yo el buscador no lo tengo configurado como tal, pero al menos aquí y lo más rápido podemos ver un poquito, pues, ¿no? Me imagino que deben verlo ahorita mismo, pues, ¿no? A ver. Aquí está. Aquí dice avance sobre el proyecto nuevos ataques de enemigos terminados. Por el momento sigue en proceso. Ok, a ver. Oh, ok, vale, vale. Mm, ok, supongo que... A ver. Pero, ¿cómo es que funciona el juego? Si es que nos puedes explicar un poquito, Mart. Vamos a ver, Tits, dice. No, pues ya quisiera yo poder streamearlo en el stream, obvio. Pero nos banean al toque, literal. Nos cortan la cabeza de una. Ok, si quisieras explicarnos un poquito, más o menos de qué trata aquí este pantallazo de tu proyecto, Mart. Bueno, yo me imagino que, por ejemplo, este circulito de acá tal vez es como que el cursor del mouse, tal vez, y que tienes que moverlo para poder, qué sé yo, agarrar estas gotitas y así. ¿O cómo es que va el gameplay, pues? ¿No jugaste Undertale Dancho? No, sí, no te decía Jason que estaba esperando a que me llegase la cámara web para poder ubicarla donde yo quisiera, porque literal con la anterior cámara web, que pues literal está atada al, a la laptop, pues se me iba a ser imposible poder tener un buen ángulo de la cámara. De hecho, lo vamos a jugar en stream. Vamos a jugar Undertale por primera vez en stream.
Pero primero necesitamos terminar unos jueguitos. Dice, todos ya conocen las batallas del Undertale, ¿verdad? Bueno, yo hasta ahora no he jugado a Undertale, entonces puedo pues no saber exactamente de cómo va, pues, ¿no? Bueno, todo lo que se mueva se mata, ¿vale? XD. Con la diferencia que puedes hacer parry y dash en el combate. Bueno, entonces esto vendría siendo algo nuevo para mí, pues, ¿no? Realmente no sabría demasiado cómo va el gameplay. De hecho, por eso compramos también Undertale en las ofertas que hubo hace un mes y medio aproximadamente, de, de Steam. Entonces, pues estaría para ver cómo es más o menos, pues, ¿no? A ver, si no, seguimos, Ok, entonces digamos pues, ¿no? Que tu proyecto está inspirado en Undertale. eh, y en Cuphead mencionaste. Dice, por ejemplo, ¿ves los irreales? Hay una bala rosada que puedes hacer parry. Oh, ok, supongo que tu personajito se puede ir moviendo pues, ¿no? De un riel en otro y en otro y así pues, ¿no? Y que, por ejemplo, como en este lado de la izquierda está la bolita rosada, a ese le puedes dar parry y si te mueves de aquí y aquí, ahí le puedes dar el parry, ¿verdad? Así vendría siendo más o menos. Te reto a sacar la ruta pacífica en tu primer intento, Dancho. Dependiendo de qué tan complicado vaya a ser, pues, ¿no? Dice, sí, sí. Ah, ok, vale, ya voy entendiendo más o menos. Pero, ok, por ejemplo, lo que no entiendo tanto es las capturas de la imagen que están de este lado, de la izquierda. No entiendo muy bien cómo es que funciona. Por eso, lo que yo me imaginaba es que la bolita era el cursor del mouse y que con el mouse podías moverlo así alrededor para que puedas conseguir los ítems que están a los lados, ¿verdad? ¿Es así o no? No, pero Jason, a ver, para jugarlo por primera vez con un reto debe estar súper heavy, ¿no? Yo creo que de repente sí debe estar tal vez muy, muy heavy. Aunque pues no tengo idea, sinceramente, porque pues no he jugado Undertale aún. Voy a tomar un poco de agua. Dice, la bola celeste a su lado eres tú. Ok. Puedes moverte dentro del cuadro cuando intentes... Cuando... del cuadro. Ok, vale. Cuando juegues Undertale lo vas a entender. Sí, claro, me imagino pues, ¿no? Ok, te mueves dentro del cuadro, pero los iconitos que están alrededor de la pantalla, ¿qué es lo que son? ¿Son enemigos? ¿Son ítems que puedes coleccionar como bufeos y así? ¿O qué es lo que son exactamente? Que por cierto, Mart, de repente no tendrás algún video como para entenderlo mucho mejor en YouTube. Porque si es video, de hecho se va a ver hasta mejor porque este, esta escena que tenemos aquí es especialmente nuestra escena de reacciones y como no tengo ninguna escena configurada para reaccionar a páginas web, entonces de hecho eso es lo que he hecho ahora mismo para que sea lo más rápido posible, como para no tardarnos demasiado. Dice, si te preguntas por qué hay un círculo blanco alrededor del jugador, es la distancia que indica qué tan cerca estás de la bala. Oh, ok, vale, entiendo. No tengo videos publicados, sorry. Ok, vale, no te preocupes. A ver, pues. No, pero con los objetos que aparecen en pantalla, por eso digo, ¿son ítems que tienes que coleccionar así como que tipo bufeos y así? ¿O son enemigos? ¿O cuál es su propósito, pues, no? Creo que eso es lo que no estoy entendiendo por ahora.
Que por cierto, vamos a seguir al buen Mart en su proyecto. A ver, vamos por acá y le damos al follow. Que por cierto, pues yo no uso demasiado Twitter, sinceramente. De hecho, probablemente la foto de perfil que tenga en Twitter debe tener ya como más de 3 años. Siga actualizar. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, no? Pero ahí, si no mal está ahí, ¿cómo se llama? Ya estamos, por cualquier novedad, pues, ¿no? Dice, son ataques de los enemigos que te van a atacar dentro del cuadro. Ok, tú deberás esquivarlos por unos minutos hasta que termine el turno. Oh, ok, vale. Ajá. Bueno, como no he jugado en Undertale, no tengo como que una perspectiva súper grande de cómo sea. Pero al menos me doy una idea, pues, ¿no? Por eso es que estaba yo preguntando para saber exactamente qué elemento era qué cosa, pues, ¿no? A ver, aquí tenemos el segundo. Este es de diciembre a finales de año, del último, del año pasado. Y este es en febrero a principios también, pues, ¿no? Hace unos cuantos mesecitos. Aquí dice, un mundo de fantasía sin explicaciones, donde el subsuelo se vuelve más asfixiante. Ok. Ok, aquí tenemos, supongo una parte de plataformeo. Con una atmósfera tipo cueva, como lo tiene mucho también Hollow Knight, por ejemplo. Este vendría siendo tu avatar. Y supongo que esto debe ser tal vez como un cuadrito que te informa como en Mario World, por ejemplo. Que te sale un texto y que te informa de qué hay por acá y tal. O qué es este elemento en general. Y bueno, supongo que esta flecha no necesita explicación. Es que por aquí debes continuar el camino, pues, ¿no? Dice, Dancho, me siento la persona más imbécil de la historia. Dice, tenía dos links, uno de Nier Automata y el otro Nier Replicant. Pues por imbécil descargué el Replicant que salió después del Automata. No, pues Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te va a tocar? ¿Desinstalarlo? Me imagino, tal vez. ¿O qué es lo que vas a hacer? ¿O vas a jugarlo? No, pero no creo que quieras jugarlo, pues siendo que eh, todavía, pues, ¿cómo se llama? Todavía no has jugado el primero. Dice, sí, el cuadro te indica que hay enemigos más adelante. Oh, ok, vale. Indica que hay más enemigos adelante. Pero ¿no emerge algún texto o algo? Así como hice la referencia del Mario World. ¿O solamente es un indicador de que hay enemigos adelante? Nada más. Dice, nah, lo voy a dejar por ahí. Ah, ok, vale. Sí, déjalo instalado para que cuando termines este automata tengas el otro ya instalado, pues. Y nada más desinstales automata. Sí. Ah, ok, vale. Dice, no hay textos, nada, solamente indicaciones. Oh, ok, vale, entiendo. A ver, vamos a pasar al segundo, a la segunda imagen entonces, a ver. A ver, dice, hola gente, les presento un avance de mi proyecto de videojuego basado en Cuphead y Undertale. A ver, esto es de octubre, entonces 3 meses antes, 2 meses antes de la publicación de diciembre. A ver, que por cierto, está muy bonito tu diseño pixelar. La verdad es que está muy bonito, los colores se ensamblan bastante bien. Y me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho cómo has ensamblado los colores poco a poco. La verdad es que se ve muy bonito y se ve muy natural. Se ve muy natural. A ver. Aquí, por ejemplo, este tipo como que de partículas y así. Lo mismo con... Me imagino que es un arbusto o árbol. Y plantitas por acá también. Me imagino que esto deben ser maripositas y así. Y esto pueden ser que sean maripositas también o tal vez honguitos relucientes.
¿no? Que tengan ese resplandor azulino, celeste, neón y así. El MC está como que medio perturbado en la imagen anterior. ¿El MC? Ah, ¿te refieres al avatar, al monito? Gracias, ya me sonrojaste. No, pero, o sea, si lo estoy diciendo es porque genuinamente lo pienso, pues, ¿no? La verdad es que está muy bonito, de hecho. No son mariposas, es pasto. De hecho, parecen mariposas, hasta podrían pasar como mariposas incluso. Por ejemplo, estas ramitas de aquí abajo, como se ve que aquí la parte de abajo pues es literal la tierra. Aquí sí dije pues, ok, estos fijos deben ser plantitas, ¿no? Que están saliendo de la tierra obviamente. Aunque estas sí sentí que eran como que mariposas y tal. Es que tiene como que la forma de las mariposas que son como que tipo así pues, ¿no? A ver. Bueno, yo nunca fui muy bueno con las sombras, pero es más o menos así. Es que se ven así, ¿no? Como si tuviesen dos partes, pues. Todos me dicen eso, la verdad. Ah, claro, pues me lo imaginaba. Es que sí parecen mariposas, pues, ¿no? Sobre todo porque, como te digo, tienen dos, como que dos partes aquí y fácilmente se le podría confundir, pues, ¿no? Capaz agregue mariposas al final. Podrías añadirlos como parte del entorno, pues, ¿no? Para que se vea bonito, para que complemente también, ¿no? Me imagino que estás planeando también hacer tu juego con un ambiente sombrío, ¿no? Porque eso es lo que me da a ver, como un ambiente sombrío, oscuro, tipo de noche. A menos que tengas más ambientación dependiendo la zona. O si es que tienes zonas en tu jueguito. O que solamente sea una sola completa y así. Depende de cómo lo estés construyendo, pues, ¿no? Dice, capaz agregue mariposas al final. La historia me intriga. No, sí, está como que muy misterioso así, como para querer saber qué es lo que está pasando por acá, pues, ¿no? Y de qué va la historia. ¿Por qué? Porque incluso tus alrededores, el ambiente donde se encuentra tu personaje o donde se encuentra uno mismo, pues da un cierto de vibra, un cierto de rollo. Y lo cual se le llama ¿cuál era el término exacto? Era como que... Como que Por ejemplo, en inglés es storytelling, environmental storytelling, que vendría siendo como que... La forma en la que también el entorno en el que estamos dentro del juego nos narra también la historia, pues, ¿no? Dice, sí, mayormente sí, pero eso dependerá de diferentes mundos o zonas, ya sea un bosque, nieve, desierto, etcétera. Ok, entonces sí contamos con diversas zonas, con diversos entornos, vale. Ok, la verdad es que déjame felicitarte, porque con lo que vas con tu proyecto, la verdad es que se nota que tienes una idea bastante clara de lo que quieres hacer. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto por tu proyecto y espero que sigas trabajando en él para ver si aquí también en el stream podríamos jugar una demo y así, ¿no? Estaría bueno, de hecho, ¿verdad, Jason? Estaría bueno probar la demo aquí en el stream incluso. Estaría súper cool. Aquí nos andan tirando la exclusiva del siguiente GOTY. Que por cierto, o sea, sí sé que Undertale tuvo premios en los Game Awards, pero ¿qué premios exactamente tuvo? Si es que saben, si es que tienen el dato. O sí que vieron los Game Awards de ese año, porque yo recuerdo que creo que no los vi.
Creo que salió Undertale en 2019, creo, 2020. Oh, creo que voy a abrir un poquito más mis cortinas, aunque, ¿saben qué? Ya va siendo también un poquito de hora de que vaya prendiendo mis luces, de hecho. Porque nada más estoy con la luz natural. Oh, ¿quién está ahí? Ah, ok. Salió en 2015. ¿En serio? No, pues la verdad es que ni cuenta. No, pero los primeros Game Awards, si no me equivoco, fue en 2013, creo que fue. O 14. Mm, no recuerdo exactamente. Ya estamos viejos. Pi, pi, pi. Sí, eso también. Eso sí es cierto. Pero la verdad es que me da mucho gusto por tu proyecto, la verdad. Qué bueno que tengas una idea de cómo es que quieres hacerlo, pues, ¿no? A ver, vamos a darle sus likes para que chances por ahí alguien más lo pueda ver, pues, ¿no? Y para que pueda qué sé yo, enterarse un poquito más de gente acerca de tu proyecto. Que bueno, la verdad es que me da mucho mucho gusto, sinceramente. Ah, oh, ahí sale Ok, voy a ubicar aquí la alerta. No sé por qué está tan aquí debajo. Ok, vamos a ubicarlo ahí un poquito. Muchas gracias, Mart, por el follow. Y cuando saques una demo de tu proyecto, que por cierto, no tiene nombre tu proyecto aún porque nada más habías puesto referencias de que está inspirado en Undertale y en Cuphead, pero nunca habías puesto un nombre como tal, ¿no? Entonces, me imaginaba que tal vez todavía no debe tener un nombre en concreto. Dice premios ganados por Undertale. Gaming Awards 2016. Mejor juego indie en 2015. Mejor juego de PC. Mejor juego de rol. Destructoids. Ok. Mejor juego de PC. Mejor banda sonora. Oh, wow. Mejor banda sonora también. Mejor juego de todos los tiempos, según votación de los usuarios. Ok, ok. No, es que, a ver, sí estaba enterado yo de que le fue súper, súper bien a Undertale y que recibió un montón de premios, pero la verdad es que yo creo que nunca vi esos Game Awards, entonces no estaba seguro realmente. Creo que el primer Game Awards que vi fue en el que presentaron, o una de las presentaciones de Cyberpunk 2077, donde aparece Keanu Reeves. El juego se llama The Lost Breed, o sea, la raza perdida. Todo sacado de Chat GPT épico. Me da paja entrar página por página y no es Chat GPT, es Copilot. Ah, ok, vale, vale. Bueno, es cierto, a mí también a veces me da flojera ir por página, pero algo claro está es que ChatGPT con sus datos no es al 100% fiable, pues, ¿no? Entonces, de todas formas, es necesario respaldar y así, ¿no? La información de ChatGPT. Ok, pues entonces eso fue ahí un poquito del proyecto que tiene el buen Mart por acá. Entonces, por favor, Matt, avísanos de cuando lances una demo para poder incluso probarla por acá por el stream, pues. Estaría muy bueno, la verdad. Y que por cierto, pues vamos a jugar a Undertale, terminando, que ya no nos falta mucho, de hecho. Terminando Alan Wake, estamos jugando Alan Wake, estamos jugando Hollow Knight y estamos jugando Persona 4 Golden en simultáneo. Entonces, este... tenemos varios juegos por terminar. Entonces creo que no es lo mejor
Por eso le comentaba a Jason también de que creo que tener muchos juegos en simultáneos es como para que tengas estos juegos por siempre, porque literal tienes que dedicarte a todos ellos, pues, ¿no? Y te tardarías un montonazo en pues también acabarlos. Eh, y bueno, nada más vamos a priorizar dos juegos, pues, ¿no? Sí, en simultáneos en el stream. Dice, a la verga. Los premios del juego del año del 2015 sí estaban tryhards. ¿Cuáles te salieron, Jason? Dice, okidoki pa. Dale, pues, dale. Ahí estamos, al pendiente también cualquier actualización. Nada más nos avisas. Y por acá, si... Ah, si Si quisieras, que lo checáramos también acá en el stream, pues, sin problema. Ah, no saltó de nuevo. A ver, vamos a darle. Ah, ahora salté muy alto. Ay, ay, ay. A ver, de nuevo. Ok, vale. Bueno, eran almas nada más. Nada muy importante, la verdad. Ok, tenemos que volver entonces a algún banquito para poder actualizar el mapa, pues, ¿no? Ok, tenemos que regresar simplemente. Ah, no puede ser. Oh, ¿y eso? What the fuck, ¿por qué? Ok. Oh, sí es cierto, tenemos que lidiar con estos bros de nuevo. Bloodborne, ah, la verga, sí es cierto. Fallout 4, claro, Fallout 4 salió en 2015. Metal Gear Solid 5, oye, es cierto también. De hecho, uno de los juegos que no he jugado es Metal Gear Solid 5, de hecho. Estaría muy bueno poder probarlo por acá en el stream también. The Witcher 3, ah, la verga, sí es cierto, no, pues 2015 sí andábamos súper, súper tryhards en la industria, supongo. Dice, che, ¿será que me pueden dar un poco de contexto sobre Hollow Knight? Yo no sé mucho de contexto porque pues apenas lo estoy jugando, como mencioné anteriormente, es primera vez que lo estoy jugando. Entonces, yo sé nada más que, pues, ok, el juego te lanza al mundo, literal, sin contexto. Y tú poco a poco, mientras vas explorando, te vas enterando más o menos de cómo va la trama y así. Pero por ahora, o sea, mira, yo por ejemplo, que ya tengo un buen par de horas, no tengo incluso demasiada, como que estructura de qué es lo que va la trama. Pero me doy una cierta idea, pues, ¿no? Dice, sería spoiler porque te sueltan sin nada de data en el mundo, claro. Ni en los Souls te explican tampoco. Claro, ¿no? Y poco a poco tienes que ir dándote una idea más o menos de cómo es que va el juego. Ah, ¿por qué me caí? No, pues ya me queda una sola vida y si muero, pues GG. Ah, no me había dado cuenta que había un cristal ahí. Si no hubiésemos esperado a que... ¿Cómo se llama? A que cargara un poco más. Oh, no está muy lejos de todas formas. Podemos ir solamente por nuestro espíritu, ¿no? Dice, entendible. Preguntaba porque nunca lo entendí. No, pero ¿no habías dicho que no lo habías jugado? Oh, de repente me imagino que por clips o videos que hayas visto por ahí. Ok, tenemos que seguir bajando, pero vamos a agarrar un poquito de almas para... eh, para, ¿cómo se llama? Para que no nos hagan falta tampoco, para curarnos y así, ¿no?
Ah. Oye, que por cierto, tengo muchas ganas de jugar Resident Evil 4 en stream. Pero tenemos muchos juegos pendientes. Entonces, ya será cuando no tengamos demasiado pendiente, ¿no? Mira, a ver, tal vez voy a abrir un poquito más mis cortinas para que se vea un poco más. Y es que también ya se está apagando el día, entonces, pues sí. O no, ¿saben qué? A la burger, pues. Ya nada más prendí cerré las cortinas y ya prendí de una las luces del cuarto. Dice... pues si quieren explico un poco. Yo preferiría a Jason, al menos para mí, ¿no? Que no le expliques mucho porque a mí me gusta enterarme todo avanzando y así. Y si no lo entiendo, pues ya después supongo que me podrías explicar un poco para poder unir aquí los cabos sueltos, ¿no? Nunca lo jugué, pero no entendía bien su drama y me lo contaba unos amigos. Oh, ok, vale. Resident Evil 4 Remake, una espina clavadita por el platino. ¿Te querías hacer el platino de, de Resident Evil 4 Remake? No creo que vaya a estar muy complicado, ¿sí? Oh, no recuerdo por dónde era, creo que era por acá, ¿no? Oh, sí, sí, es por acá. Ok. Ah, qué jodidos son, huevón. Fuck. Ok, ok. Vale. Que por cierto, no tengo idea si es que haya algo debajo. Tal vez sí hay, no sé, un pasadizo o qué sé yo. Algo interesante. Por acá debe estar mi espíritu. Ah, ok, a ver. Ok, estamos regresando por esta dirección, pero no parece haber una salida, porque pues literal hay diamantes que me imagino que si los tocamos nos van a quitar una vida. Entonces, ¿cómo es que salimos de acá? Dice... Che, mejor no me lo expliquen porque ya me voy. Debo hacer algunas cosas, pero va, se me cuidan, los quiero, bye guapos. Dale, Mart, gracias por andar acá en el stream y espero que todo esté yendo bastante bien con tu proyecto. La verdad que sí. Y cualquier novedad, pues, nos cuentas. Y si sacas un demo por ahí, pues estaría bueno también para poder verlo acá en el stream. Estaría súper cool, de hecho. Gracias por andar por acá y por el follow también. Dice, solo me faltaba rejugar la historia en la dificultad más alta y obtener un S plus o más, pero vendí la PES. Ah, ok, claro, sí es cierto. Este... Pero podrías hacerlo en el PC, aunque los logros me he dado cuenta que no se sienten de igual forma en PC. Oh, wow, puede atravesar las paredes, las habilidades, ¿por qué? No, pues las habilidades pueden atravesar las paredes, pero no el espíritu, what the fuck. Oh, ¿no se escucha el juego? Oh, a ver, déjame ver.
Oh, qué raro. A ver, voy a a reiniciar aquí lo que vendría siendo la captura del juego. A ver, dame un momento. Oh, a ver, a ver, a ver, déjame ver. Qué raro, ¿por qué se habrá bugueado el sonido? A veces se buguea el sonido, sí me he dado cuenta. De repente cuando estuvimos viendo el Twitter y todo eso, de ahí de repente se debió haber bugueado. A veces pasa, a veces pasa. A ver. Oh, de repente me dio tanto calor por alguna razón. Ah, ok, ya debe haberse arreglado, a ver. ¿O no? Es que tampoco... Creo que no. A ver, déjame ver algo por acá. Oh, qué raro. Es cierto, no se escucha el juego, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué puedo hacer aquí? No me había pasado antes así, a ver. De hecho, está sonando música de fondo y porque incluso debería escucharse y tal. Pero qué raro. Oh, a ver, creo que voy a hacer algo por acá, ¿vale? A ver, de nuevo. A ver, un momento entonces para poder arreglarlo por acá. Oh, no se escucha todavía, parece. ¿Cómo que es cierto? ¿Seré un pajero, pero mi chamba sí la haga? ¿Cómo? No entendí. Ah, ¿te refieres a lo de informarme del audio? A ver, déjame checar por acá, ¿va? No, es que yo ni siquiera me doy cuenta. Oh, creo que algo debe haber pasado acá. A ver, déjame ver de repente por acá. Oh, no, pero ya se desactivó aquí también la ventana. Oh, no me había pasado esto antes. Mm, bueno, pues no tengo idea qué pudo haber pasado, la verdad. Pero es que sí no se escucha. Y de hecho ya reinicié dos veces. Sí es cierto. Y pues si te lo estoy diciendo, no es patrolearte. No, o sea, diciendo sí es cierto es que no me había dado cuenta. Ah, sí es cierto que no se escucha el audio. No es que esté dudando de lo que me dices. Oye, pero qué raro, ¿eh? Qué raro, la verdad. No, pues, tendremos que jugar tal vez así sin audio por ahora. No, pero la verdad es que no entiendo por qué no se escuche, la verdad. Ah, qué calor hace. A ver, déjame pensar. ¿Qué puedo hacer? Mm, a ver.
Tal vez eso funcione. Oh, no, creo que ya se me ocurre algo. Bueno, igual ya van a ser 2 horas y media. Eso es cierto, ¿no? Si no jugamos así nada más, pues, Jason, porque por ejemplo, mira, algo que se me ocurre que puede arreglar, o sea, arreglarlo así de raíz es que reinicie el OBS. Porque a veces se buguea también. Y como ya vamos 2 horas y media, sí, de hecho creo que sería lo mejor, ¿no? Es continuar así nada más. Bueno, si no, a falta de sonido del juego, pues vamos a poner el Spotify y le ponemos este soundtrack de algún jueguito con un poquito de bajo volumen. No, pero qué raro. No, no había pasado antes esto, pues. Rarísimo, rarísimo, la verdad. Claro, y bueno, una media hora más, pues, ¿no? Para que completen las 3 horas de stream, porque no pensaba streamear más de 3 horas, sinceramente. Sí, o sea, por eso digo, pues, ¿no? No pensaba hacer más de 3 horas de stream. Al menos hoy, pues, ¿no? A ver, déjame ver. A ver, déjame ver por acá. Si no, vamos a poner el soundtrack de Guilty Gear. Y lo ponemos en bajito volumen como para que no se escuche tan vacío el stream así sin música, pues. A ver qué tal ahí. ¿Se escucha un poco la música, Jason? ¿Está muy bajo? ¿Está muy alto? Aquí me aparece que se escucha bajito en el OBS. Dice, capaz que streamé las partidas de Fortnite ya que hace locura que no hago stream. Ya estaría bueno, no tengo ningún problema. No hay ningún problema. Pon corazón roto de Persona 4. No, pero se va a hacer muy cansino que esté sonando todo el stream, ¿no crees? Pero si quieres lo pongo, no hay problema. Va a estar ahí todo el rato. Se escucha bien. Dale, dale. Entonces, pero el volumen está bien, ni muy bajito, o crees que le deba bajar un poquito más incluso tal vez, o ahí está bien. Antes de continuar, pues. A ver. ¿Estará Heartbreak en Spotify de Persona 4? A ver. Oh, sí está el soundtrack de Persona 4. Si no, ahí va Heartbreak, pues. Lo ponemos en loop nada más. Ahí está. Dice, está bien, lo suficiente alto para que no haya vacío y lo suficientemente bajo para que tu voz esté por encima. Dale, Jason, gracias por dejarme ahí, dejarme saber que se escucha bien, pues, ¿no? Vale, ya puse Heartbreak, entonces, con Heartbreak terminamos lo que resta del stream. Que por cierto, Jason, acá en esta parte no hay. Ah, no hay ¿cómo se llama? Oh, cierto, me había olvidado de este bro. No parece haber salida. Ahora que lo pienso, ya que estábamos regresando por este mismo camino. Entonces, pues no tengo idea por dónde será el camino, porque a la izquierda no hay nada, literal. Oh, a ver. Hay otro camino por acá arriba, creo. Oh, no me había dado cuenta de esto. Vale.
Uh, ¿Qué es eso? ¿Ese es un boss? Jason, ¿tú qué sabes? Tú que todo lo sabes. ¿Eso es un boss? Lo más seguro es que sí sea, ¿verdad? Es que tiene toda la pinta de ser un boss que sale de ahí desde el cristal, que estuvo encerrado por miles y miles de años, y que justo porque llegamos nosotros, pues lo liberamos. Pero de todas formas, por ejemplo, si fuese un boss y nos mata, tendríamos que volver porque no habría otra salida tampoco. No es. Oh, ¿no es un boss? ¿En serio? ¿Y si no es? ¿Es solo decoración? Porque no quiero pegarle y que sea un boss nada más. ¿Lo libero entonces, Jason? A ver, antes de hacer cualquier cosa, pues vamos a ver qué hay por acá. Oh, ¿esto no es por donde vinimos? Golpéalo, a ver. Oh, wow. Oh, ¿es una habilidad nueva, tal vez? Oh, wow, has consumido oscuridad descendente. Oh, me imagino que este debe ser un bufeo, ¿no? Para la habilidad de romper el suelo. Pulsa círculo mientras mantienes pulsado abajo para golpear la tierra con un estallido de poder. Ah, entonces sí es un bufeo. Los hechizos consumen alma, recuperando alma golpeando enemigos. Oh, es un bufeo entonces, vale. Gracias, gracias Jason por ahí por pasarnos la data siempre. Oye, pero no es... No, parece ser el mismo lugar. Podría bajar por acá, pero a ver, primero hay que ver qué hay de este otro lado. Oh, pero si por acá fue por donde entramos. Ah, sí es cierto, por acá fue donde entramos. Oh, ok, ya entiendo. Vale, supongo que esta parte antes de tener acceso aquí pues estaba bloqueado y teníamos que hacer todo el recorrido para poder desbloquearlo, pues, ¿no? Ok, ok. Aunque no me he tirado hacia abajo aún. Me da curiosidad tirarme para saber qué es lo que hay debajo. Si no, voy a ir primero a un banquito a ver si es que guardamos primero. Y luego nos tiramos, pues. Aunque está muy lejos, eso sí. Dice... Sí, es un buff. Todas las habilidades tienen un buff. Oh, ok, vale, vale, vale. Dice... Heartbeat, mi nuevo tema favorito. Y justo salió ahí El... ¿Cómo se llama? El... anuncio de Spotify. Ah, la verdad que qué pesados son esos mosquitos. Oh, está mi... está mi... Ah, ¿cómo se llama? Mi espíritu todavía. Y creo que tenemos como 1000 geos. ¿Tú qué dices, Jason? Votación, a ver. ¿Renunciamos a esos 1000 geos? Que pues son 1000 geos, no son demasiados. Porque la verdad es que sería mucha lata volver y tener que recuperarlo. ¿Tú crees que valga la pena? No estoy seguro, la verdad. Pero primero, si no, vamos a ir a guardar al banquito, pues. Oh, este... Spawneó de vuelta. Ok. Ajá. Vale. Ya tienes el atajo abierto. Ve. Ah, ok, vale, vale. Vale, entonces vamos a regresar, pues. Ah, o sea, más que todo, yo lo veía por si muero. Pues literal.
No, ya no vamos a poder recuperar nada. En caso de morir. A ver, déjame ver. Oh, ¿no es por acá o sí? Ok, vale. Ok, las plataformas. Ok. Vale. O puedes ir a Boca Sucia y comprar tu alma. Oh, ¿puedes hacer eso? No tenía idea. Oh, pero ¿cuánto está el alma si no vamos a Boca Sucia y lo hacemos allá, pues, ¿no? Aunque no tengo muchos geos como para comprarla, tal vez, pero podría farmear un poquito rápido para que pues no se nos haga tan latoso, la verdad. Ah, para eso son los huevos podridos. Ah, entonces intercambiando huevos podridos es que puedes recuperar tu alma sin ir por ella. Es que, por ejemplo, yo hasta ahora no tenía idea para qué servían los huevos podridos. Es que el juego tampoco no me lo explicó. Casi me caigo, weón. ¡Ah! Vale. Ok, vamos a caernos acá. De repente hay algo interesante. Tal vez no, tal vez sí. Uh. Oh, es una zona nueva. Bueno, supongo que ya no puedo regresar. Malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey. Uh. Ok. Bueno, si podemos comprar nuestro espíritu en Boca Sucia con un huevo podrido, pues está de más entonces regresar. Podríamos hacerlo en cualquier momento, a menos que muramos, claro está, ¿no? Exacto, la mujer que está en Boca Sucia invoca tu alma para que la enfrentes a cambio de un huevo podrido. Ok, vale. Vale. Entonces, nos encargaremos de eso en un rato, entonces. Oh, mira, por acá parece que hay un banquito también cerca. Oh, ¿y esto? Hay un mecanismo con una ranura para algún tipo de pase. Insertar el pase para el tranvía. Sí es cierto que tengo el pase de transvía hace muchísimo tiempo y no tenía ni idea para qué servía. Oh, ok, creo que este tranvía me transporta a Boca Sucia, ¿verdad? Ah, bueno, o a las cercanías de Boca Sucia, pues. Inspeccionar. Pulsar el botón brillante. Oh, ok, esto hace que se mueva. Vale. Oh, ok, y el otro botón es para que se mueva del otro lado. Entiendo. Oh, es ciudad. Ah, claro, pues sí. Ah, vale, 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 ya entiendo. Bueno, mira, sin querer hemos llegado a súper cerca de Boca Sucia. Ya se instaló el Nier correcto. Ah, dale, pues, pruébalo entonces. Y a ver cuántas hay, qué tal está, pues. Ok, tengo que seguir hacia la izquierda. Ok. Lo bueno es que son dos golpes nada más. Antes eran tres, si es que no me equivoco.
Oye, Jason, qué loco que llegó una persona acá al stream que literal está desarrollando un jueguito. La verdad es que qué buenas experiencias te genera el streaming, huevón. Desde conocerlos a ustedes, muchachos, hasta conocer literal a alguien que está desarrollando un juego desde hace bastante tiempo. Wow. Oh, pero hay otro aquí también. Fuck. Qué pesados, huevón. El buen Mart. Espero que sí saque pronto, pues, ¿no? Su demo. Incluso hasta podríamos probarlos en el stream, la verdad. Estaría buenísimo. Más de estos. Oh, pero no tengo que venir por acá. Oh, ok. Esperar que explote. Se muy loco toda en esta hermosa comunidad. Aunque estoy solo yo en el chat, la gente que pasa 2x3 es muy amable y buena onda. Eso es cierto, ¿no? Y es que, por ejemplo, a veces no estás tú y a veces está observador también, o de vez en cuando también está Sama en el chat. Y de todas formas se entiende, pues, ¿no? Porque pues uno no puede tener... Ah, me olvidé de ese bro que explotaba. Uno no puede tener disponibilidad siempre también. Entonces es súper, súper comprensible. Ah, ok. Es súper comprensible de que ya sea que no siempre vas a estar tú acá en el chat o no siempre van a estar, qué sé yo, los demás y así. Este, y la verdad es que es súper comprensible, pues, ¿no? A todos nos podría pasar incluso. Entonces, por ese lado, yo la verdad es que lo entiendo. A veces incluso también cuando no está ni tú ni observador o ustedes que son mis mods y también que son mis amigos, este claro, ustedes que no solamente son mis mods, sino que también son mis amigos, incluso se podría decir cercanos, al menos de aquí de la comunidad de Twitch, porque literal han estado hasta prácticamente desde el súper, súper principio de que estamos streameando. ¿Cómo se llama? Eh, pues yo también podría decir fácilmente que me siento súper solo comentando solo nada más también, pero es parte de, pues, ¿no? O sea, literal no puedo decir no, no puede estar aquí un montón de personas sin primero haberme descubierto a mí como tal. Entonces las cosas se dan de pocos, no se dan solas, pues. ¡Ah! Estoy a punto de morirme de la nada. Entonces las cosas no se dan de la nada, sino que se van dando poco a poco, pues, ¿no? De a pocos. ¿Quién iba a pensar también que hoy iba a llegar alguien como Mart, pues, ¿no? Al chat. ¿Quién iba a pensar? Uno no streamea sabiendo qué es lo que va a pasar, sino que con de hecho, lo que pasa es que uno juega con las posibilidades de qué cosas van a pasar. Y creo que eso es el encanto, al menos por ahora que recién andamos comenzando, pues. No solamente yo, sino que también, a ti también, como cuando ya tengas, la oportunidad de seguir streameando, o como con Sama, incluso también que no streamea del todo seguido, pero pues las veces en que decide streamear, lo hace teniendo una dinámica súper cool, weón, como lo que hizo la última vez con las noticias estas, pues, ¿no? Entonces todos individualmente tenemos una idea de cómo hacer nuestro stream y eso es lo que nos destaca de todos en general.
Oh, aquí está. ¿Buscas más suministros? Ya has comprado tanto, por desgracia. Por ahora nos has dejado sin mercancía que pueda vender. Sin duda Cornifer se alegrará. Aunque me pregunto en qué planea gastarse tanto geo. Oh, pero ¿y cómo le digo para el tema lo de recuperar el este el la esta cosa pues para poder intercambiarlo con huevos podridos? Oh, what the fuck? ¿Y esto? Ni me había dado cuenta. El Salvador Blanco, la doncella se despertó en la oscuridad. Extendió la mano, confusa. Las zarzas afiladas cortaban por todos lados. El ácido ardiente burbujeaba por debajo. ¿Qué pesadilla la había conducido hasta ahí? ¿Qué esperanzas de sobrevivir quedaban? Oye, no recuerdo que este lugar estuviera disponible para poder entrar. Pensaba que estaba condenada y desesperada se sentía, hasta que una luz brotó en la distancia. Un brillante punto que rápidamente se acercaba. Sobrevoló majestuosamente las espinas, saltó por encima de las ardientes aguas y se abalanzó sobre la doncella. Al acercarse, el ser reveló su hermosa forma y sus afilados cuernos resplandecientes. Extendió los brazos hacia la damisela, cogiéndola firmemente. Oh, wow. Oh, es Es como que lore disfrazado de poesía. Ay, mira, hay como que un muñequito de nosotros en el fondo. Ay. Pero pues no hay nada más, está este escrito. Y bueno, lo que tomamos también, pues, ¿no? Esa no es. Oh, ok, vale. Full derecha. Vale, vale, voy para allá. Dice, amigos, tengo amigos, Yupi. No, pues sí, ya se los había dicho que yo los considero así porque literal son los que son ustedes los que más están por acá y no solamente porque están más por acá, sino que hemos compartido también momentos y hemos jugado juntos, entonces eso a mí me da a considerarlos amigos, por supuesto. Dice, pues imagínate que el día que llegué estabas jugando este mismo juego. Claro, también pues, ¿no? Y no solamente hemos compartido momentos, sino que también compartimos gustos. Y precisamente por esa misma razón es que llegaste al stream incluso. Entonces, claro, por supuesto que los puedo considerar amigos. Bueno, al menos eso soy yo, no sé tú. No, pero yo creo que está de más incluso hasta preguntar si es que es recíproco, pues, ¿no? Se sobreentiende incluso. Son ese tipo de cosas que ni siquiera son necesarias explicarlas. Dice, esas son las fantasías de la chica que salvaste. No sé si después o antes de enfrentarte a las mantis. Oh, claro, sí me acuerdo de Hornet. Pero como las fantasías... ¿Se imaginaba que alguien la salve o qué onda? Oh, aquí. Oh, ya me preguntaba que para qué era este NPC de aquí. ¿Cómo te ha ido? ¿Has venido a verme por tus remordimientos? Deja que observe dentro de ti. Ok. Oh, mira, no tenía idea de que para esto era... que estaba aquí este NPC. Ah, ok. Ah, eso está muy bueno. No, pues gracias. Nada que ver con Hornet. Oh, pero chica, de la única chica que me acuerdo es de Hornet. No sé de qué otra chica podríamos estar hablando, la verdad. Sinceramente. Y sí, estoy completamente seguro de que esta puerta antes no estaba disponible para poder entrar. Oh, ¿y tú? ¿No habla? ¿No tiene diálogos? Ese viejo y ruidoso ascensor, ¿a dónde lleva?
Supongo que a las viejas minas que excavaron en la cima. Ajá, de hecho nosotros mismos lo desbloqueamos y tal. ¿Has estado ahí arriba? ¿Es verdad que crecen cristales allá por donde pisas? Una vez un aldeano trajo algunos de esos cristales a la aldea. No entiendo bien por qué les fascinan tanto. No puedes comerlos y no sirven muy bien de almohada. Almohada. No creo que merezca la pena tanto esfuerzo. Ok, supongo que aquí el viejillo no tiene mucho de idea de lo que vendría a ser lo materialista, pues, ¿no? Dice, se abre una vez, salvas a esa misma chica. Ah, a ella la que está sentada. Recuerdo que era una chica, oruga, pues, ¿no? Es ella. Pero, oh, pero ella no había aparecido antes acá. Supongo que apareció porque entramos aquí, ¿no? Pero no tiene diálogos. Hubiese estado bueno de que tuviese diálogos. A ver, ¿qué tiene Sly? Vamos a ver qué tiene Sly de venta. Tenemos 2000 geos, entonces pues podríamos gastarlos. Oh, ok, tenemos una pieza más, de hecho. Que pues una pieza más nada más es lo que nos falta. ¡Ey! Genial. Entonces, ¿has encontrado un aguijón nuevo? Parece un arma más fina que la anterior. ¿Mm? Oh, es el mismo aguijón, pero está pulido y lo ha hecho alguien extremadamente habilidoso. Un aguijón es una extensión de nosotros mismos, es un instrumento con el que moldeamos el mundo que nos rodea. Es un deber sagrado mantenerlo afilado. Eh, lo siento, no debería haber divagado tanto en eso. Hablemos de Geo. Ah, ok, vale, supongo que es la forma en la que el juego te hace saber que hay un aguijón por ahí extra que puedes obtener. Dice, aquí estamos escuchando por cuarta vez la intro del juego. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo? ¿La intro del juego te refieres al soundtrack de Persona 4 que pusimos para que se repita, repita o otra cosa? Ah, ok, coraza robusta. Podría comprarlo, aunque me faltaría 350 para poder comprar este también. Si no, vamos a farmear un poquito debajo aquí de Boca Sucia. Y regresamos para comprarle toda la tienda a Sly. Sí me llegó el radio de explosión. Fuck. Que por cierto, no he entrado en esta puerta hace mucho. Templo del huevo negro. Bueno, pero todavía no hay nada por acá, pues, ¿no? No se pueden escalar tampoco las paredes. Me imagino que, pues... No, pues no quiero hacer spoilers a mí mismo, pero supongo que aquí está el jefe final del juego. Y por favor, Jason, no respondas nada porque no quiero saberlo tampoco si es que sí es. Sí es. Entonces, eh, pues porfa, nada, nada de spoilers, por favorcito. Ah, la intro del Nier. Oh, ok, vale, vale, vale. No, pues, ¿cuántas veces ya van? Van, dos, tres veces, creo. Porque dijiste que lo habías jugado y que después lo retomaste, pero como no sabías cómo continuarlo, pues, que lo dejaste de nuevo. Oh, ok, ya tenemos suficiente geo. Oh, creo que ya no es necesario hacer dash a cada rato. Claro, porque corre automáticamente a la misma velocidad que un dash. Vale.
Ajá. Ah, ok, genial. Literal, le barrimos toda la tienda a Sly. Ah, no quería entrar de nuevo. Oh, ¿cuál era lo otro que estaba pensando en hacer? Bueno, entonces creo que también estaríamos concluyendo con la zona de los cristales, pues, porque teníamos que volver. Ya el... hicimos el boss y también terminamos de explorar todo lo que había por explorar, ¿no? Aunque algo que me gustaría sí hacer es volver a las zonas que habíamos explorado anteriormente, como la zona esta, el Sendero Verde. Y no recuerdo cuál era la otra zona que exploramos al principio del juego. Pero eran aproximadamente estas, pues, ¿no? ¿No acabamos de rescatar a una oruguita? Bueno, supongo que, pues... Oye, ¿y por qué la otra oruga no ha venido aquí? Nada más está arriba en Boca Sucia. Bueno, pues no tengo idea, pero creo que voy a explorar. Ajá, este parece ser la entrada. Inspeccionar, a ver. El camino del peregrino, viajeros de Halnes, desciendan por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas hasta la ciudad en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Ok. Oh, va a venirme hasta a seguir por acá. Qué pesados. No dejan explorar tranquilo. Oh, esto todavía no es parte de Sendero Verde. Ok, entiendo. A ver, antes parece que como si hubiese algo tal vez por arriba. Ah, ok, no. Vale. Nada más paranoia. Mm, ok. Acantilados aulladores. Sí es cierto, había una entrada para los acantilados que por cierto, pues ya estuvimos por allá. Aquí fue también donde encontramos a Hornet por primera vez. Eh... Pero a ver, de repente... ¿Puede haber algo, tal vez? Bueno, más que todo, a buscar estructuras que estén por romperse. Como ya tenemos la habilidad, pues de repente nada más como que explorando para ver si es que hay algo interesante, pues, ¿no? Hay un banquito por acá arriba, de hecho. Ok. Pues al parecer no hay nada por acá. Vamos a bajar entonces. Me da curiosidad ese icono que está a la derecha. No recuerdo exactamente qué es lo que era. Que por cierto, esta zona es muy muy linda. Sobre todo por el soundtrack. Ah, me caí. Fuck. Bueno, vamos a bajar con un poco más de cuidado entonces.
No, pues sí es muchísimo más fácil con mando. Ah, el juego con mando. Ah, sí es cierto que lo jugaste con teclado, pues, ¿no? Es que mayormente estos tipos de juegos están hechos para jugarse principalmente con mando, pues, ¿no? Por ejemplo, los FPS fueron creados específicamente para usarse con mouse y no con mando. Se pueden jugar con mando, sí, pero pues no es la forma más óptima de jugarlos, pues, ¿no? No es la experiencia original o para lo que fue creado, pues, ¿no? Ok, por aquí es... Oh, no es por acá. Oh, tengo que seguir bajando, vale. Oh, genial, mira, era justo lo que quería encontrar. Cositas así a las cuales no teníamos acceso antes, pero pues ahora sí, ¿no? Ok, nada más es un mensaje de Cornifer. A ver, vamos a seguir bajando. Ok, ya estamos cerca. Que por cierto, no uso demasiado los hechizos. Porque los priorizo más para poder curarme. Creo que debería usarlos más seguido también. Oh, pero es por acá. Parece otro camino incluso. Uh, ¿Y eso? Ah, sabía que la había visto. Esa habilidad como cazador, las criaturas de Holnest caen a tu paso. No parece ahora, pequeño Inclay, que hay muchas más que encontrar, acechar y matar. Oh, el cazador. No recordaba este NPC. O si fue un boss incluso. La verdad es que no lo recuerdo. Pero lo más probable es que nos hayamos enfrentado pues a este, ¿no? Dice, ni yo. Si bien son OP, siempre voy a melee. Ok, ok. Pero ¿qué tal va el juego? ¿Ya llegaste a la parte donde te habías estancado o todavía no? Oh, era ahí entonces. No, pues yo creí que iba a ser algo, qué sé yo, alguna como que horda de enemigos y así. Parece que pues no era nada más que un NPC. Aún no. Ok, vale, 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 vale. Entiendo. Ah, uh. Ok, yo creo que ya es suficiente. A ver, esto no había explorado antes. Oh, mira, y hay incluso un banquito que no nos habíamos dado cuenta antes. Wow, what the fuck. No, pues está muy loco, ¿qué te puedo decir? Justo estaba buscando un banquito, pero ya me dio un poquito más de curiosidad. A ver. Uh, a ver. Oye, esto... Ah, no, esto no es zona que no hemos explorado aún. No, de hecho sí es zona. Oh, ok, ok, creo que ya sería... Ya tenemos una buena razón, pues, para continuar el stream en otra ocasión, pues, ¿no? Ok. Oh, santuario de piedra. Ah, ok, es sumamente corto, entonces podría ir nada más, siendo que ya se guardó la partida también en el banquito. Y con eso estaríamos terminando el stream, pues. A ver.
¿No era por acá? Oh, es por acá, vale. Es muy fácil saltarse cosas en el juego. Es muy, muy fácil saltarte cositas. Uh. Oh, ok, una planta carnívora. Una entrada. Oh, wow, hay más santuario de piedra. Ah, ok, creo que sí, lo dejamos por ahí, pues, ¿no? Ya guardamos en el banquito, entonces, pues, creo que estaría bien dejarlo por acá. Ya que de hecho, tenemos una nueva zonita que no hemos explorado antes. Entonces, pues, para sacarle provecho de que estamos recorriendo la zona del sendero verde que, pues, que aún no habíamos descubierto, pues, ¿no? Bueno, que ya habíamos descubierto, pero andamos revisitando por si habían cositas que no teníamos anteriormente acceso, pues, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre me la paso muy bien jugando Hollow Knight. Y siempre me la paso bien aquí en el Steam, pues, ¿no? La verdad es que me encanta andar por acá en el stream, sinceramente. Lo cual, pues, asegura que vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron por acá en el stream. Eh, Fue una muy 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 grata experiencia que nos visitara ahora Mart acá en el stream y también poder ver un poquito de su proyecto. La verdad es que esperemos que lance una demo por ahí jugable para poder experimentarla por ahí y también claro, por supuesto que para traerla al stream, si es que nos dan permiso, por supuesto, pues, ¿no? Primero tenemos que dar permiso, pero lo más seguro es que sí, pues, ¿no? Que nos den permiso para poder jugarlo por acá. Y que, por cierto, pues, terminando eh, unos jueguitos, vamos a dar prioridad a unos jueguitos por acá también para terminarlos. O bueno, para no tardarnos tanto, pues, ¿no? Este... Y para que no se hagan eternos, literal, los juegos y para poder también avanzar con otros, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos muchísimo, muchísimo mejor estructurados en cuanto al stream y la verdad es que eso me gusta muchísimo, ya que es justamente como quería yo tener todo, todo controlado y administrado por acá en el stream, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos despidiendo entonces. Dice, adiós, Dancho. Dale, Jason. Nos vemos más tarde porque vamos a jugar un rato al Fortnite, pues, ¿no? Y como dices que lo querías streamear, pues ahí también voy a tener el stream activo en mi teléfono mientras jugamos, pues, ¿no? ¿Por qué no? Y dale, pues, más tarde jugamos entonces. Yo me voy despidiendo. Chao, chao.